Capítulo 100 Espíritus malignos duales blanco-negro. Utilizando la habilidad de interrupción de tiempo justo después de que el relámpago del dios demonio oscuro fue un golpe maestro. El efecto final fue que, tan pronto como el veneno de triple atributo fue fundido en el cuerpo de Aule, su propio relámpago del dios demonio oscuro fue interrumpido antes de que pudiera estallar completamente en efecto. Al mismo tiempo, el último esfuerzo de Aule en tomar represalias con sus habilidades y equipo consolidado también había sido detenido. De esta manera, el plan completo de Soulwaking había entrado en vigor y se había escapado sin lesiones. El veneno mortal fue inyectado en su oponente, suficiente para amenazar su vida sin reclamarla de inmediato. Estaba lejos del efecto más fuerte de la habilidad, pero perfecto para lo que necesitaba en la actualidad: no tomar la vida de su oponente mientras que aseguraba su propio escape. Realmente, puesto que él también tenía el atributo tiempo y las habilidades, cuando vio a Aule y Liu Jinan, ya podía sentir que habían estado utilizando el atributo tiempo para dirigir sutilmente sus flechas lejos. Si efectivamente hubiera querido golpearlos, podría hacer uso de la habilidad de interrupción del tiempo con sus flechas. Esto interrumpiría su barrera lenta y le permitiría dispararles. De esta manera, él definitivamente sería capaz de lesionarlos, pero ¿en qué grado? Soulwaking no sería capaz de controlarlo completamente. Como tal, siguió reteniéndose, planeando, pensando, esperando. Quería que lo subestimaran, a la vez que necesitaba tiempo para llegar a un plan para lidiar con ellos. Luchar en una pelea a muerte sería una tontería. No solo le superaban en número, sino que incluso si alguno de ellos estaba solo, él no tenía confianza en ser capaz de ganar con facilidad. La única manera sería actuar débil, permitirles subestimarle y apostarlo todo en un solo golpe. Solo con un plan tan elaborado y meticuloso tendría la menor posibilidad de engañarlos y derrotarlos. Una vez más, Soulwaking había demostrado ser capaz de derrotar a un oponente más fuerte con su ingenio. En ese corto periodo de tiempo, había utilizado todo en su arsenal, aprovechando plenamente la ventaja de tener tantos atributos y habilidades de control, desatando todos ellos con el riesgo de agotar completamente su energía celestial. Había sido una apuesta arriesgada, pero esta había dado sus frutos puesto que había herido con éxito a Aule mientras escapaba ileso. Ya tenía la preparación mental en caso de que su plan fracasara. En el peor, sería forzado a salir del torneo, pero estaba seguro de que si su vida corría peligro, Fat Cat no permanecería en silencio. Contemplando la mirada sufriente de su marido, Liu Jinan estaba nerviosa, tratando rápidamente de hacer circular su propia energía celestial en su cuerpo para ayudarlo. Por desgracia, las cosas no mejoraron, ya que la energía celestial que infundía solo le causaba más dolor y sus temblores, cada vez, eran más violentos. Esto también fue con la energía completa del relámpago del dios demonio oscuro siendo cortada al comienzo, de lo contrario Aule podría haber caído en la inconsciencia. ¿Tú? ¿Qué le hiciste? Liu Jinan miró a Soulwaking con una mezcla de miedo y rabia. Soulwaking sonrió y dijo: no mucho, solo un pequeño veneno. No es tan grave, pero, bueno, digamos que incluso el señor Shangguan Longjing no fue capaz de curarlo. ¿Recuerdas la lucha de nuestro equipo de batalla Fei Li contra el equipo de batalla Dandun? Al final, esta fue la habilidad que usé para derrotar a la pequeña demonio Shen. Ella estaba muriendo por este mismo veneno, pero fue el señor Shangguan Longjing quien hizo la garantía de que no se vengarían de nosotros, así que la desintoxiqué. En ese momento, señor Shangguan llevó a todo el equipo de batalla Dandun a buscarnos en nuestra casa de descanso. Creo que tú debes recordar esa escena, ¿verdad? Por supuesto, puedes elegir no creer mis palabras, pero el veneno no va a esperar a nadie, ni siquiera yo puedo controlar eso. Si algo malo sucede a tu marido, no me culpes por no advertirte. Sid, un humano solo tiene una vida, para que él sea afligido por este veneno, aunque ambos abandonen el reino brillo espacial, no desaparecerá. En este mundo, además de mí, nadie más puede desintoxicarle de este veneno. Escuchando las palabras de Soulwaking, Liu Jinan recordó rápidamente ese día cuando el equipo de batalla Dandun había llevado a la pequeña demonio Shen a la casa de descanso del equipo de batalla Fei Li, dirigidos por Shangguan Longjing. Recordaba vagamente que había oído algo sobre el envenenamiento de ella, pero al ser del Valle de la Pasión, no habían prestado demasiada atención a eso. Después de todo, tenían orgullo en su atributo tiempo y control y no pensaban que serían golpeados por la habilidad de Soulwaking. Por desgracia, lo habían subestimado severamente, ya que no esperaban que él tuviera el atributo tiempo también. Ahora que Aule fue envenenado, como dice el refrán, cuanto más te preocupas por alguien, menos objetivo eres cuando la persona está en peligro. ¿Cómo podría Liu Jinan mantener la calma y ser objetiva en una situación así? ¿Qué quieres?, dijo enojada. Soulwaking se echó a reír diciendo:
No quiero nada, originalmente, solo tenía buenas intenciones, ofreciendo trabajar con ustedes dos. Por desgracia, ustedes eligieron no aceptar mis buenas intenciones y eligieron ser mis enemigos en su lugar, así que ¿cómo pueden culparme? No tengo muchas exigencias, solo que ustedes dos se retiren del reino brillo espacial. Ahora, después del torneo Joya Celestial, sacaré el veneno del Brawler. ¿Cómo suena eso? El amor y la relación matrimonial entre Liu Jinan y Aol era muy profunda, y ella ni siquiera vaciló un segundo antes de asentir con la cabeza, diciendo, muy bien. Lo desintoxicas ahora. Una vez que esté segura de que está bien, activaremos la gema brillante y nos retiraremos del torneo. Zhou Weiqing movió un dedo hacia ella, diciendo, no, no. Señorita Liu, lo siento, como estoy en el lado más débil ahora, eso no va a pasar. Así es como lo voy a desintoxicar si estás de acuerdo. Primero eliminaré la mayoría del veneno del Brawler, aliviando su condición y ambos podrán retirarse del reino brillo espacial. Le garantizo que después de eso, mientras Brawler haga circular su energía celestial para protegerse a sí mismo, estará bien durante más de un mes. Una vez terminado el torneo Joya Celestial, desintoxicaré completamente todo el veneno restante. Liu Jinan dijo con enojo. ¿Tonterías? ¿Cómo puedo creerte? ¿Qué pasa si te niegas a ayudar a Ole después del torneo? Zhou Weiqing la miró desamparadamente, diciendo, Vixis, piensa en eso por un momento por favor, no tengo enemistad ni odio hacia ustedes dos, ¿por qué lo mataría? Todo lo que estoy haciendo es por el torneo, una vez que ustedes dos estén fuera, no tengo ningún problema con ustedes. ¿Crees que ofender al Valle de la Pasión es algo divertido para mí? ¿O que soy tan estúpido como para volver a mi palabra sin ninguna ganancia? Por supuesto, si no estás de acuerdo con mi sugerencia, entonces no tendré más remedio que morir junto con Brawler. Mi mera pequeña vida, ser capaz de cambiarla por la vida del Brawler, supongo que vale la pena. Cuando terminó su apasionado discurso, lanzó una mirada indiferente y sin vergüenza, provocando que Liu Jinan se enfureciera con una mirada helada, pero no podía hacer nada al respecto. En términos de poder y de lucha, estos discípulos de las grandes tierras santas estaban definitivamente en la cima de la montaña, pero en términos de inteligencia y cocientes emocionales, ¿cómo podrían posiblemente compararse con este pequeño zorro de Zhou Weiqing, que había vivido y aprendido del ojo sinvergüenza de Dios Muwen por tanto tiempo? Una mirada complicada apareció en los ojos de Liu Jinan, ya que estaba claramente luchando. Ser forzado a salir del torneo Joya Celestial de esa manera, no importa que ella ahora no serían felices. Después de todo, incluso entre los discípulos del Valle de la Pasión de su generación, había mucha competencia. Al ser eliminados del torneo Joya Celestial después de menos de un día, definitivamente afectaría su clasificación en el Valle de la Pasión. Zhou Weiqing no la apresuró, esperando pacientemente y con calma al costado. Al mismo tiempo, lanzó un suspiro a propósito, diciendo, sí, hay tantas bestias celestiales en este reino brillo espacial, si no puedes decidir rápido y una bestia celestial viene alrededor, si no eres capaz de bloquearlo y Brawl le toma otra lesión, por favor no me culpe. Mientras decía eso, agitó su mano derecha. Un destello de luz, y él convocó a uno de los osos celestiales alma alada de su anillo espacial. Los dos bebés que había traído de vuelta hace tanto tiempo eran ahora grandes y adultos, ya en etapas de nivel medio, comparable a un maestro de joyas celestiales con 5 joyas. Por supuesto, todavía estaban a cierta distancia de un maestro de 5 joyas, pero al ser de atributos duales, eran definitivamente bastante poderosos. Al mismo tiempo, la técnica de la deidad inmortal de Zhou Weiqing lo había estado ayudando a recuperarse a máxima velocidad, e incluso si Liu Jinan decidiera abandonar a Ole y atacarlo, con la ayuda del oso celestial alma alada, podría retrasarle lo suficiente para que pudiese recuperarse. Enfrentando a una Liu Jinan de 5 joyas, después de haber completado todo su almacenamiento de habilidades, Zhou Weiqing estaba seguro de poder ganar en una pelea. Viendo al oso celestial alma alada que Zhou Weiqing había sacado dándole un bajo rugido de advertencia, los últimos vestigios de esperanza para Liu Jinan se desvanecieron. Originalmente había estado considerando si podía capturar a Zhou Weiqing, forzándolo a curar a Ole, pero estaba claro ahora que no tenía ninguna posibilidad. Descargando su enojo, soltando un suspiro, Liu Jinan dijo con enojo. Las montañas están de pie, pero los ríos corren. La próxima vez, no te dejaremos ir tan fácilmente. Estoy de acuerdo con tus términos, ayuda a Ole a eliminar el veneno ahora. Cuando terminó de decir eso, ayudó a Ole a sentarse, entonces para probar que ella no lanzaría ningún ataque furtivo a Zhou Weiqing, retrocedió lentamente a una distancia segura. Zhou Weiqing no temía que ella renegara de su acuerdo.
Alguien con tanto miedo a la muerte como él tendría muchas herramientas de supervivencia a su disposición, por no hablar de Fat Cat en su pecho y el oso celestial alma helada Dawan a su lado. Caminando al lado de Aole, viendo la complicada expresión de arrepentimiento mixto, ira y dolor en su rostro, Sogweikin sonrió, diciendo: «Brawle, solo atacaré a los que me ataquen. Sid, podríamos haber tenido un buen momento cooperando unos con otros. ¿Por qué tuviste que hacer eso?» Mientras decía eso, colocó ambas palmas en los hombros de Ole. Activando su habilidad de devorar, comenzó a drenar a Ole de energía celestial para reponer sus suministros agotados. ¿Qué podría ser una recuperación más rápida que drenar y reponer directamente la energía celestial de otra persona? Se tenía que decir que incluso la considerable tasa de recuperación de su técnica de la deidad inmortal palidecía en comparación. No había prisa por sacar el veneno, lo cual era una tarea muy fácil para Sogweikin. Sería mejor que se recuperara totalmente primero. Después de todo, Aol era un discípulo del Valle de la Pasión y su energía celestial era relativamente pura. Además, con el atributo tiempo, era bastante compatible con él y estaba, de hecho, disfrutando de la fácil devoración. Puede que no tenga el mismo efecto que los atributos oscuridad y demoníaco, pero estaba cerca. Muy pronto, Sogweikin había recuperado completamente toda su energía celestial gastada, pero decidió que sería un desperdicio de una oportunidad tan rara si no continuara devorando más. Mientras devoraba la energía celestial del marido, este pequeño bribón todavía se volteó para consolar a Liu Jinan, diciéndole que tomaría algún tiempo ayudarlo a sacar el veneno. Sogweikin continuó hasta que ya no podía seguir devorando la energía celestial. El sentimiento hinchado significaba que había llegado a su límite. Solo entonces movió sutilmente su pie derecho cerca de la espalda de Aole, extrayendo una gran parte del veneno de triple atributo, dejando un rastro en su sistema. En este punto, un poco de color finalmente regresó a la cara pálida de Aole. Suspirando, Aole soltó el aliento que había estado sosteniendo, mirando a Sogweikin con una mirada complicada en su rostro. Por último, asintió con la cabeza y dijo: «Brosou, sus enseñanzas de hoy, Aole siempre las recordará». Sogweikin le ayudó a levantarse, golpeándolo en el hombro como si fueran los mejores amigos, diciendo: «Espero que podamos trabajar juntos en el futuro, Brawle. Nunca he pensado en ser enemigo de ti o del equipo de batalla Baopo». Aole sonrió fríamente mientras decía: «Quizás. Veremos. Estaré esperando a Brosou afuera. Jinan, vayamos». Mientras decía eso, activó su gema brillante y, en un flash dorado, desapareció instantáneamente. Junto a él, Liu Jinan también hizo lo mismo, siguiendo el ejemplo una fracción de segundo después. Momentos después, la voz de Shen Wanlongjin salió de la gema brillante. Los miembros del equipo de batalla Baopo Aole y Liu Jinan han sido eliminados. Al oír esas palabras, Sogweikin no sabía lo que pensaban los demás, pero al menos sabía que estaba de muy buen humor. Para lograr sacar a 2 discípulos del Valle de la Pasión por sí mismo, no podía dejar de sentirse orgulloso de sí mismo. Fat Cat se alejó del abrazo de Sogweikin, tomando su habitual posición sobre su hombro, con un extraño brillo en sus ojos mientras lo miraba. Sogweikin la miró, sonriendo ampliamente mientras decía: si quieres alabarme, adelante, rápido. ¿No crees que soy especialmente fuerte hoy? Vencer a una pareja del Valle de la Pasión tan fácilmente. Fat Cat dio un ¿qué tan fuerte? Fue demasiado estúpido de su parte, eso te dio la oportunidad de vencerlos. Aunque dijo eso, en verdad, en el fondo de su corazón estaba estupefacta y sorprendida por el estilo de combate y el resultado de la pelea de Sogweikin. Sobre todo porque se había contenido, pero de una manera realista que demostró que estaba atrapado en la barrera lenta, haciéndoles bajar la guardia y subestimarle. Se podría decir que era un acto perfecto, con cada paso planeado, todo el camino hasta los golpes finales. Aunque ella misma estaba en el nivel de cultivación de 7 joyas, las parejas del Valle de la Pasión eran extremadamente versadas en luchar juntos y hacer juego entre sí en combate. Incluso si fuera ella la que hacía frente al par, ella estaba confiada de golpearlos, pero sin duda tomaría un coste enorme. Ser capaz de ganar tan fácilmente como Sogweikin, sin ninguna pérdida para sí mismo, e incluso resultando en él totalmente recuperado y más, era definitivamente muy impresionante, casi increíble. Sogweikin dijo: «No nos apresuremos. Necesito cultivar por un tiempo y asimilar la energía celestial de Ole». Después de todo, la energía devorada todavía no era la suya y, mientras no la usara en combate pronto, tendría que purificarla y absorberla como propia. La energía celestial de Ole no era difícil de absorber para Sogweikin. Con Fat Cat y Dawan protegiéndolo, pasó cerca de 1 hora cultivando antes de absorber todo completamente.
no solo estaba de nuevo en su máxima energía, sino que había mejorado una vez más. Podía intuir claramente que se estaba acercando cada vez más a 15º nivel de energía celestial. No le tomaría mucho tiempo que pasara al siguiente nivel. Por supuesto, él no correría el riesgo de romper ahora en un ambiente así, tranquilamente podría esperar hasta que terminara el torneo Joya Celestial. El bosque era demasiado masivo y, antes de que lo supieran, habían pasado 3 días. Sogeking y Fat Cat caminaron, cambiando intermitentemente a Dawan y a Erwan para que se unieran a ellos, explorando el bosque. En el camino, se encontraron con algunos encuentros menores, pero nada grave o peligroso. Siempre que se tratara de una bestia celestial etapa inferior, Sogeking podría manejarla fácilmente, a lo sumo con la ayuda de uno de los osos celestiales. Con el oso enorme y duro en el frente como un escudo de carne, él podría quedarse en la retaguardia lanzando escondidas habilidades de control y ataques a larga distancia. Por supuesto, si fuese simplemente una bestia celestial en la etapa Sun, sería fácilmente destruida por algunos golpes de Dawan o Erwan. Incluso habían matado a algunas de las bestias celestiales de la etapa Sun más débiles que los atacaron. La única vez que habían estado en relativo peligro fue cuando conocieron este mono de la etapa Sun de nivel medio, el mono demoníaco brazo fuerte cuya fuerza era tan poderosa que los jóvenes osos celestiales no podían aguantarlo. Al final, Sogeking se vio obligado a utilizar el estado de cambio demoníaco para competir fuerza con fuerza. Con Dawan a su lado, apenas lo habían matado. En los últimos 3 días, Fat Cat no había tomado ninguna acción. Además, no habían visto a ningún otro ser humano durante este tiempo, ya fuera amigo o enemigo. Al mismo tiempo, la gema brillante permaneció en silencio, sin que nadie más sea eliminado del torneo. Fat Cat, ¿crees que continuaremos así durante un mes entero? Un bosque tan enorme, si no somos particularmente afortunados o desafortunados, dependiendo de la situación, no será posible incluso ver a otra persona. Fat Cat se negó a tomar su forma de Tiener, cayendo sobre sus hombros mientras decía, no sé, pero como el Palacio Extensión del Cielo ha fijado las finales del torneo aquí, tiene que tener un significado más profundo. Una 10ª parte del tiempo ya ha pasado, tal vez no pasará mucho tiempo antes de que algo cambie. Justo después de decir eso, como si fuera algún tipo de señal, la gema brillante en el dedo de Sogeking de repente se estremeció violentamente y la voz de Shangwan Longjin volvió a aparecer una vez más. Una 10ª parte del tiempo final ha pasado y el área de competición será reducida a la mitad. Todos serán teletransportados a una nueva área aleatoria. Por favor, prepárense, la teletransportación comenzará en 10 segundos. Cuenta atrás empezando ahora. 10, 9, 8. Sogeking fue totalmente sorprendido. Al igual que no sabía qué hacer, una luz dorada apareció de la nada, descendiendo de los cielos, envolviéndolo totalmente. La gema brillante en su dedo también se iluminó brillantemente. Rápido. Ponme a mí y a Dawan nuevamente en el anillo espacial. Fat Cat gritó urgentemente. Sogeking se dio cuenta de lo que quería decir y reaccionó rápidamente, atrayendo a los dos a su anillo espacial. 4, 3, 2, 1, teletransportación. Acompañando a la voz baja y sombría de Shangwan Longjin, la luz dorada se iluminó a un grado cegador y los objetos circundantes parecieron volverse borrosos, irreales. Al instante siguiente, Sogeking sintió como si todo lo que le rodeaba estuviera deformado y retorcido, la luz dorada parpadeó una vez más y sintió lo mismo que hace 3 días. Esta vez, duró alrededor de medio minuto, antes de que el entorno pareciera aclararse frente a él. Esta vez, él fue mucho más afortunado y apareció directamente en el suelo. No muy lejos de él estaba un árbol grande. Cuidado. La voz de Fat Cat resonó una vez más y ella realmente salió del anillo espacial por sí misma. Al mismo tiempo, una luz dorada se envolvió alrededor de su cuerpo, lleno de una aura divina. Un espeso humo, mezclado de negro y gris brilló hacia ellos, impactando perfectamente en el escudo de oro alrededor de él, causando un sonido que reverberó a través del bosque y, en ese instante, la luz dorada se estremeció violentamente. Sogeking rápidamente se zambulló en el suelo, al mismo tiempo usó su habilidad desorden del tiempo, deformando el aire alrededor de su cuerpo. Aunque solo duró una fracción de segundo, fue suficiente para causar una interrupción momentánea en el humo negro-gris, lo que hizo que perdiese su objetivo. Con un rápido movimiento, se cubrió detrás del árbol grande. Weiking, ¿eres tú? Una voz familiar sonó desde muy lejos. Sogeking estaba bañado en sudor frío. En ese instante, había sentido una poderosa sensación de peligro, como si su vida fuese a terminar en ese mismo segundo.
Estaba a punto de entrar en el estado de cambio demoníaco, pero al oír la voz y recordar el tipo de ataque, su corazón se movió, renunciando a la idea de entrar en el estado de cambio demoníaco. Pequeña bruja, soy yo. ¿Estás intentando matar a tu propio querido esposo? Sogeking trepó desde el suelo. La pequeña bruja también apareció detrás de un árbol no muy lejos. Mirando a Sogeking, lanzó un suspiro de alivio. ¿Quién es mi querido esposo? Cuando te unas a la secta del demonio celestial puedes decirme eso, no voy a objetar en lo absoluto. Al decir eso, ella se rió, mientras saltaba instantáneamente apareciendo delante de él con un destello. Siendo capaz de encontrar a la pequeña bruja aquí, él estaba naturalmente encantado. En todo el equipo de batalla Feyli actualmente, era definitivamente la persona más fuerte, incluso Lin Tianao no era rival para ella. Si pudiera trabajar con ella, no importa qué enemigo encontraran a partir de aquí, estaba seguro de poder ganar la pelea. Pequeña bruja, ¿has visto a alguno de los otros? ¿O a cualquier oponente? Sogeking preguntó ansiosamente. Pequeña bruja negó con la cabeza, diciendo, este lugar es demasiado grande. Desde el comienzo de las finales hasta este punto cuando nos teletransportaron aquí, eres la primera persona que he visto. Pequeño gordito, aléjate de ella. ¿No viste que ella intentó matarte ahora mismo? Si no fuera por mí, ya estarías muerto. La voz de Fat Cat sonó. Ella estaba de pie sobre el hombro de Sogeking, sus ojos se llenaron de enemistad mientras miraba furiosamente a la pequeña bruja. Esta la miró sorprendida, diciendo, oh, Sistianer, ¿por qué no te escondes más? ¿Por fin has decidido hablar? Fat Cat dio un frío, diciendo, si hablo o no, no es de tu incumbencia. Será mejor que tengas cuidado. Es solo por el hecho de que actualmente eres un miembro del equipo de batalla Feyli que voy a perdonarte esta vez. Si te atreves a tener alguna acción adversa, definitivamente te mataré al instante. La pequeña bruja frunció los labios con desdén, diciendo, admito que tu nivel de cultivo es más alto que el mío y tu equipo consolidado también es un poco mejor. Sin embargo, si quieres matarme, me temo que aún no podrás hacerlo. En cualquier caso, ¿quién dijo que quiero matar a Wei Qing? Justo ahora sentí a alguien cercano, pensé que era un enemigo y subconscientemente lancé un ataque. De todos modos, con el cuerpo duro y la resistencia de él, incluso si realmente recibiera mi ataque de lleno, ¿crees que ese ataque podría haber matado, o incluso herido severamente? Sería a lo sumo una lesión leve. Con la sensación de enemistad entre las dos damas, Sogeking no podía dejar de sentir que un dolor de cabeza se aproximaba. Yo digo, ¿ustedes dos, podemos tener algo de paz? Estamos después de todo en el mismo barco y debemos trabajar juntos apropiadamente. Si siguen luchando entre ustedes, ¿cómo podemos incluso llegar más lejos en el torneo? La pequeña bruja frunció los labios con una mirada agraviada en su rostro mientras decía sollozando, Wei Qing, dime, ¿me quieres a mí o a ella? Un flash dorado, y Fat Cat se transformó en su forma humana, apareciendo en el otro lado de Sogeking, uniendo los brazos él sin ceremonias, presionando su cuerpo contra el suyo. Al mismo tiempo, su impresionante pecho, más grande que el de la pequeña bruja por una copa, se apretó contra él. Ella miró a la pequeña bruja de manera un poco provocativa, diciendo, por supuesto que él me quiere. Hace 2 días, nos confesamos. Ya hemos estado juntos durante años, bañándonos y durmiendo juntos, ¿qué hay de ti? ¿Qué tienes tú? Eres simplemente una extraña. Sintiendo la ardiente y caliente firmeza hinchable presionando contra su costado, Sogeking tragó saliva. Sin embargo, no se atrevió a hacer nada precipitado, ya que Tianer tenía una mano oculta cerca de su nervio subcostal. Si se atrevía a hacer algo desagradable, no dudaba en que no dudaría en golpearlo. Las palabras de Tianer le hicieron sentirse mareado. Aunque todo lo que ella dijo era cierto, que habían dormido y bañado juntos, obviamente Sogeking no había disfrutado de los verdaderos beneficios de tal arreglo. La pequeña bruja miró la mirada provocadora de Tianer y se enojó instantáneamente. En un instante, apareció al otro lado de Sogeking, agarrándose a su otro brazo y abrazándolo mientras decía con desdén, ¿qué tan bueno es una vaca lechera? ¿No es solo más leche? HMPH. Si no recuerdo mal, alguien ya tiene un prometido, pero todavía quieres estar con Wei Qing. ¿Crees que ese viejo tuyo estará de acuerdo? Además, ese novio tuyo vendrá buscando problemas para él. Wei Qing, permítame advertirte primero que el padre de Tianer tiene un mal genio y su prometido es violento y desenfrenado. Si te atreves a intentar estar con ella, HMPH, no tendrás buenos tiempos por delante. Sogeking miró a la izquierda, luego a la derecha. A pesar de que se estaba divirtiendo siendo emparedado por 2 bellezas, no pudo evitar preguntar.
Oh, ustedes dos ya se conocen previamente. Una de ustedes es de la secta Demonio Celestial, mientras que la otra es de la Montaña Celestial de la Nieve. ¿Cómo es que ustedes dos parecen tan familiarizadas la una con la otra? Pequeña bruja dijo. Cada 10 años, las 5 grandes tierras santo tienen una reunión. Nos hemos conocido antes. Tiener dijo con orgullo. Así es, la reunión de 10 años de las 5 grandes tierras santas, en la que la secta del demonio celestial siempre toma la honorable última posición. Por lo que veo, no pasará mucho tiempo antes de que las 5 grandes tierras santas se conviertan en las 4 grandes tierras santas. Pequeño gordito, siempre y cuando puedas derrotar a mi prometido y obtener la aprobación de mi padre, con mi montaña celestial de la nieve detrás de ti, incluso el palacio extensión del cielo no se atreverá a hacer nada en contra tuyo. Soulmaking parpadeó, luego dijo, Tiener, realmente, míralo de esta manera. Si me caso contigo, Binger y la pequeña bruja, no significaría que tendré al palacio extensión del cielo, la montaña celestial de la nieve y la secta demonio celestial detrás de mí apoyándome. Con un fondo tan poderoso, podré caminar por todo el continente sin ningún temor y nadie podría hacerme nada. Jejejeje. Desvergonzado. ¿Estás tratando de morir? Ambas chicas gritaron enojadas. Originalmente, el tipo afortunado, Soulmaking, que había estado disfrutando algunos momentos sexys entre las dos repentinamente sintió un repentino dolor agudo en ambos lados de su cuerpo cuando los lados suaves de su cintura experimentaron el movimiento definitivo de las damas, el pellizco de 180 grados. Al momento siguiente, lo lanzaron, chocando contra un gran árbol en forma de cruz antes de deslizarse lentamente hacia abajo. Ustedes dos son demasiado violentas, ¿cómo pueden tratar a su futuro esposo así? Suspiro, mi querida Binger sigue siendo la mejor. Ella no me trataría así. Cállate. Una vez más, ambas chicas le gritaron a coro, que lo hizo esconderse detrás de un árbol con miedo, temeroso de seguir hablando. La pequeña bruja y Tiener se miraron la una a la otra, antes de dar otro gruñido sincronizado y frío, girando sus cabezas para ignorar a la otra. Hace 8 años fue la reunión anterior de las 5 grandes tierras santas. En ese momento, la pequeña bruja se había encontrado con Tiener, ambas se habían convertido en rivales mientras luchaban y una enemistad creció entre ellas. Aunque la pequeña bruja era de la secta demonio celestial, que no se podía comparar con la montaña celestial de la nieve de la que era Tiener, esta había sido mucho más traviesa desde una edad temprana, no cultivándose tan duro. Como tal, en ese momento, ambas chicas habían sido más o menos iguales en el poder, luchando entre ellas en una lucha extremadamente dura hasta resultar en un punto muerto. Ese había sido el comienzo de una rivalidad, una enemistad, desde entonces. Cada vez que se habían encontrado desde entonces, sus ojos se ponían rojos cuando se veían. Aunque el nivel de cultivación de Tiener había aumentado a pasos agigantados después de estar junto a Soulmaking durante tanto tiempo, la pequeña bruja todavía no le tenía miedo. Por supuesto, frente a él, no continuaron su discusión más allá. Se podría decir que actualmente Soulmaking era su punto de equilibrio común, de lo contrario estas dos chicas violentas podrían tener una pelea en ese momento, a pesar de la situación en la que se encontraban. Soulmaking salió de detrás del árbol, mirando impotente a las dos chicas, una negra y otra blanca. Sonriendo amargamente, dijo, ustedes dos, si continúan discutiendo, me iré solo primero. La pequeña bruja dijo, ¿quién quiere discutir con ella? Soy tan amable, cariñosa y adorable, no discutiría con alguna vaca lechera. Soy un tigre, no una vaca. El más noble espíritu divino del tigre celestial, dijo Tiener alegremente. Sé que estás celosa de que tus senos son demasiado pequeños, envidiando los míos, así que esta hermana mayor no discutirá contigo. De todos modos, sé que a pequeño gordito le gustan las grandes, ¿verdad, pequeño gordito? ¿No eres muy hábil para estimar dimensiones? Dile, ¿cuál es el tamaño de mi copa? Casi inconscientemente, Soulmaking exclamó, 36, eso es realmente impresionante. La pequeña bruja lo fulminó con la mirada, diciendo, Waking estúpido, estás uniendo fuerzas con ella para intimidarme. Justo mientras los tres discutían en un enredo confuso, de repente, un brillo cegador se intensificó a través del dosel de los árboles, causando que toda el área se iluminara significativamente, atrayendo la atención de todos. Soulmaking inmediatamente saltó en el aire, golpeando el tronco del árbol varias veces para obtener apoyo mientras volaba hacia la copa del árbol en lo alto. Cuando llegó a la cima, se sorprendió al ver que a lo lejos, una masa de luz dorada se extendía por todo el cielo. ¿Qué es esto? Soulmaking era extremadamente curioso. Aunque la luz dorada era magníficamente bella, no parecía emanar ondas de energía.
La pequeña bruja y Tiener aparecieron a su lado silenciosamente y Tiener frunció el ceño, diciendo, esa es la llamada de invocación del Palacio Extensión del Cielo, lo he visto una vez antes. Sus rayos de luz son muy únicos, brillantes y fácilmente perceptibles, pero sin ningún tipo de firma energética, reduciendo así las posibilidades de atraer la atención de las bestias celestiales. Son extremadamente caras de hacer y para que un discípulo del Palacio Extensión del Cielo lo use, tiene que haber algo extremadamente importante. Me pregunto si podría ser que sea tan urgente. ¿Podría ser que uno está siendo rodeado por nuestros discípulos de la montaña celestial de la nieve? Sin embargo, la teletransportación acaba de terminar, eso no debería suceder tan rápido como ahora. La pequeña bruja volteó hacia Sogeiki, diciendo, deberíamos evitarlo, echar un vistazo y ver qué está sucediendo realmente. Sogeiki guardó silencio por un momento mientras consideraba las opciones, antes de que finalmente dijera, si ustedes dos pueden prometer trabajar juntas y no arrastrarse una a otra, entonces podemos ir y echar un vistazo. De lo contrario, me voltearé y correré sin dudarlo, y ustedes dos no tienen que seguirme. Mientras decía eso, tenía una cara seria e inusual, mirando solemnemente a lo lejos mientras se negaba a mirarlas. La pequeña bruja se acercó sigilosamente a Sogeiki, diciendo en un dulce tono suave, Weiki, no te enojes, no voy a discutir más con ella, te escucharé. No soy como otros, bimbos de pechos grandes que ignoran el interés general del grupo. N-Barre. Se refiere a personas carentes de inteligencia, por lo general se usan mujeres. Como cuando se dice rubia tonta. Tiener dio un gruñido desdeñoso y dijo, no puedo molestarme en discutir contigo. Weiki, me esconderé primero. Mientras decía eso, una vez más se transformó en su forma de Fat Cat, retomando su lugar habitual en su pecho. Los otros equipos de batalla no sabían que Sogeiki tenía un poder tan grande como Tiener a su lado y mantenerse oculta le daría, sin dudas, la mayor ventaja posible junto con el factor sorpresa. Sogeiki todavía tenía el ceño fruncido, mientras decía, bien entonces, en ese caso, vámonos. Después de decir eso, dio el primer paso, volviendo a saltar al suelo y moviéndose rápidamente en dirección a la bengala. Mientras lo hacía, siguió vigilando de cerca su entorno, pero al mismo tiempo, también se reía para sí mismo en su corazón. Con respecto a estas dos bellas pero mortales espíritus malvados duales negro-blanco, estaba claro que tendría que actuar en serio y profesional para mantenerlas a raya y escucharlo. Tal vez ese fue el beneficio de actuar tontamente la mayor parte del tiempo. En cualquier caso, sin importar lo que sucediese en el futuro, solo tenía que superar este torneo joya celestial primero y pensar en el futuro, más adelante. Alguien viene. Una persona solitaria. La voz de Fat Cat sonó suavemente en sus oídos. Aunque estos pocos días no había participado en el combate, con sus increíbles sentidos como una bestia celestial de rango superior y solo con su nivel de cultivación, siempre fue capaz de sentir cualquier peligro antes de que Sogeiki lo hiciera, manteniéndolo prevenido. No era que no quisiera tomar medidas, sino que quería darle todas las oportunidades para pelear y aprender tanto como fuera posible. Cada vez que consideraba que un ataque era demasiado para Sogeiki, entonces definitivamente tomaría medidas. Por supuesto, eso solo había ocurrido una vez, que era el momento en que había bloqueado el ataque de la pequeña bruja. Podría decirse que con Fat Cat alrededor, aunque Sogeiki solo tenía un nivel de cultivación de 3 joyas, tenía un as de nivel secreto de 7 joyas en la manga, un gran maestro de joyas celestiales de las grandes tierras santas. Al escuchar la advertencia de Fat Cat, la pequeña bruja se convirtió en humo negro, desapareciendo en el aire. Sogeiki también dio un paso al costado, esquivando detrás de un gran árbol al instante, ocultándose a sí mismo para una emboscada. Justo en ese momento, una figura voló desde lo lejos y finalmente pudo ver claramente que la persona en cuestión vestía un uniforme azul claro. Era un miembro del equipo de batalla Songtian. Cuando Fat Cat le advirtió que solo había un oponente, Sogeiki había hecho los preparativos para la batalla. Con la pequeña bruja alrededor, estaba seguro de que los dos serían capaces de manejar a cualquiera de los oponentes en el torneo. Después de todo, estarían peleando 2 contra 1 y mucho más, con Fat Cat escondida como su as bajo la manga. Toque de la oscuridad interceptó a la figura en su camino. En ese instante, una fuerte luz negra brilló radiantemente a su alrededor, cubriéndola y envolviéndola por completo. Pof, 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 sonó una larga serie de explosiones y Toque de la oscuridad solo fue capaz de hacer que la veloz figura en movimiento se detuviera un momento, antes de ser destrozada por su poderosa energía celestial. La persona que ingresó tuvo una reacción increíblemente rápida.
Después de liberarse del toque de la oscuridad, no continuó cargando hacia adelante, sino que la punta de su pie tocó el suelo y todo su cuerpo giró hacia un lado, cambiando a la fuerza su propio movimiento cuando brilló 3 yardas hacia la izquierda. Justo en ese instante, una luz negra brilló a través de donde habría estado su cuerpo si hubiera seguido su camino original. En medio de una neblina negra, la pequeña bruja apareció una vez más. Previamente, la pequeña bruja le había dicho a Sogeking que, como hija del maestro de la secta Demonio Celestial y como la chica santa de la secta, no estaba obligada por ningún sello de la oscuridad. Como tal, incluso si se descubriera que estaba utilizando la oscuridad o los atributos demoníacos, al igual que en el caso de Sogeking, el Palacio Extensión del Cielo no le haría nada. Esta fue también la razón por la cual la secta Demonio Celestial estaba dispuesta a permitirle venir aquí personalmente. Por desgracia, este ataque en el que la pequeña bruja había tenido tanta confianza en realidad había fallado, ni siquiera fue capaz de obligar a su oponente a defenderse y no pudo evitar sobresaltarse momentáneamente. En este punto, ambos finalmente pudieron ver claramente a su oponente. Era una joven dama, la única dama miembro de todo el equipo de batalla Songtian. En la superficie, su apariencia física era muy común, pero cuando tanto Sogeking como la pequeña bruja posaron los ojos en sus manos, las joyas físicas alrededor de su muñeca derecha, sus ojos se llenaron de intenso shock. El motivo fue simple. Eso fue porque alrededor de la muñeca derecha de la joven, 12 joyas físicas rodearon lentamente. Sí, 12. 12 joyas. Sogeking tuvo que tomar 2 miradas mientras la miraba boquiabierto. Frotándose furiosamente los ojos, miró una vez más antes de confirmar que sus ojos no se habían confundido. Las joyas físicas alrededor de su muñeca estaban prolijamente forradas de 2 en 2, la que estaba en la parte superior era del tipo jade waxy, mientras que la que estaba en la parte inferior era un jade rojo. Los 2 colores puros significaban que era una maestra de las joyas celestiales. La única diferencia era que cada joya era ligeramente más pequeña que la joya física de un maestro de joyas celestial. Esa es una joya física mutada y, en este caso, una joya física dual mutada. Tal joya física dual mutada es casi tan rara como tu joya elemental, nunca he oído hablar de ella y mucho menos he visto una. Nunca esperé que el Palacio Extensión del Cielo tuviera un discípulo como este. Cuando la voz de Fat Cat sonó en el oído de Sogeking, no pudo evitar formular la pregunta, ¿qué es una joya física mutada? Fat Cat dijo. En muy raras ocasiones, las joyas físicas de un maestro de joyas celestiales mutan de una u otra forma, y en su caso, con joyas físicas duales, es una de las mutaciones más raras y poderosas. Es decir, tiene 2 tipos de joyas físicas, cada una de ellas tan poderosa como cualquiera de nuestras joyas físicas, lo que le da un impulso de 1, 5. Por ejemplo, usted es del atributo de fuerza y solo su fortaleza es impulsada por sus joyas físicas, pero para ella, tanto su flexibilidad como su coordinación son impulsadas. Como tal, aunque puedes ver que tiene 12 joyas físicas, en realidad está en el nivel de cultivo de 6 joyas. Aún así, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo deben ser aterradoras, no son algo con lo que se pueda comparar cualquier maestro de joyas celestiales de 6 joyas. Ella es verdaderamente una luchadora cuerpo a cuerpo única, un maestro de joyas celestiales tipo cuerpo a cuerpo. Además, este tipo de joyas físicas mutadas solo pueden consolidar en las 2 joyas físicas un solo equipo consolidado, pero cada pieza es más grande que la de cualquier maestro de joyas celestiales ordinario. Esta persona no será un enemigo fácil. En el tiempo que Fat Cat y Sogeking estaban conversando, la pequeña bruja ya había arremetido con este joven miembro del equipo de batalla Songtian. Esquivando el ataque de la pequeña bruja, los ojos de ambas damas se encontraron en el aire, sus enfurecidas miradas chocaban. En el siguiente momento, lanzaron sus próximos ataques simultáneamente. La pequeña bruja se volvió una neblina negra, dirigiéndose directamente hacia la joven con la esperanza de envolverla por completo, pero esta definitivamente no era fácil de agarrar. Golpeando sus 2 brazos uno contra el otro, un extraño choque metálico sonó y ella ni siquiera intentó esquivar la neblina negra que la pequeña bruja había formado, permitiéndose ser envuelta dentro de ella. Capítulo 101, 7 estrellas acompañando la luna. Una luz dorada oscura saltó hacia el cielo. Claramente, era el aura de protección de un equipo consolidación de nivel Dios. Además, aparecieron 2 al mismo tiempo. Con en el nivel de cultivo de 6 joyas, la pequeña bruja tuvo que dar un frío, mientras el humo gris-negro retrocedía lejos de su oponente. Solo entonces, Sogeking finalmente pudo ver un par de brazales blindados en ambos brazos de la joven. Unos brazales gruesos y sólidos que se extendían hacia abajo en capas, haciendo que sus brazos parecieran del doble de su tamaño.
Lo más llamativo era que ambas manos también estaban cubiertas con guantes de oro oscuro, extremadamente grandes y con brillantes garras de oro de 7 pulgadas de largo en la punta. A pesar de que todavía estaba bastante lejos de ella, Sogeking no pudo evitar sentir un escalofrío por su espina dorsal mientras los miraba. A pesar de que eran dos conjuntos completos de brazales y guantes, en realidad se componían solo de 2 equipos consolidados. Sin embargo, comparado a cualquier otro maestro de joyas celestiales ordinario, todo esto combinado era más que el tamaño y densidad de 3 piezas de equipo consolidado. Naturalmente, como había explicado Tianer anteriormente, eso se debía a que sus joyas físicas mutadas eran capaces de consolidar un equipo consolidado más grande. La pequeña bruja había sido derribada casi 10 metros, de nuevo en forma humana, con una mirada sorprendida, casi dudosa en su rostro. El miembro femenino del equipo de batalla Songtian dio una risa baja, áspera, casi como un chirrido en la noche. Es inútil, mis ataques cuerpo a cuerpo tienen un efecto de energía suplementaria. ¿Realmente crees que solo porque eres en su mayoría inmune a los efectos físicos en esa forma, puedes ser inmune a la mía? Oscuridad y maligno. Nunca esperé que incluso una potencia superior de la secta demonio celestial se uniría a nuestro torneo joya celestial. La mirada de la pequeña bruja se congeló y dijo fríamente: joyas físicas duales mutadas. Solo he oído que, entre la generación joven del Palacio Extensión del Cielo, Shang Guangzhou eres la más fuerte, seguido por San Ling Tian. Ambos ya han alcanzado el nivel de cultivo de 7 joyas. Aunque solo estás en el nivel de cultivación de 6 joyas, puedo ver que estás probablemente en los escalones superiores también, en segundo lugar solamente detrás de ellos. Me gustaría saber, ¿quién eres tú en el Palacio Extensión del Cielo? ¿Cuál es tu nombre? La risa penetrante se emitió una vez más desde la boca de la muchacha. Mi nombre no es importante. Usa tu cambio demoníaco ahora, de lo contrario, no tendrás la oportunidad de hacerlo. Realmente, en términos de nivel de cultivo, la pequeña bruja era igual a esta joven. Sin embargo, ella estaba muy en desventaja en términos de equipo consolidado. A pesar de que la pequeña bruja era la chica santa de la secta demonio celestial, en realidad solo tenía un único equipo consolidado, que era la hoja corta en sus manos. Ella podría haber consolidado fácilmente más equipos, pero no desperdiciaría una joya en un equipo consolidado que no fuese de nivel Dios. Aunque la secta demonio celestial todavía era considerada una de las 5 grandes tierras santas, su poder estaba verdaderamente lejos de las otras 4 grandes tierras santas. Tal vez, no sería una exageración decir que ya no merecerían ser una de las grandes tierras santas por más tiempo. Incluso como la chica santa de la secta, ella no tenía más equipos consolidados de nivel Dios para usar, mientras que su oponente tenía 2. Además, estaba claro que el conjunto de brazales y guantes con garras era muy probablemente parte de un conjunto. En ese instante en que se habían enfrentado anteriormente, si no fuera por el hecho de que había percibido que algo andaba mal y retrocedió rápidamente, tal vez la pequeña bruja estaría herida ahora. Rayos brillantes de luz brotaron de los ojos de la pequeña bruja, como estrellas en el cielo. Su lustroso cabello negro se arremolinó en el aire a pesar de la falta de viento. De alguna manera se volvió azul hasta las raíces, alargándose todo el camino por su espalda. Una capa de tatuajes azules cubrió su piel. Sin embargo, a diferencia de Zhou Weiqing, sus músculos no sobresalieron, en cambio ella parecía volverse más elegante, más compacta. Una hermosa flor brillante de hibisco mutabilis azul apareció detrás de ella, bailando en el aire. En cuanto a sus joyas elementales y atributos, además de Zhou Weiqing, la pequeña bruja estaba muy confiada en sí misma, ya que estaba cerca del pináculo del mundo. Atributo demoníaco, oscuridad y vida. 3 atributos, todos los cuales eran considerados muy raros. Aunque no era una maestra de joyas demoníacas autodespertada de primera generación, su línea de sangre y atributos eran lo suficientemente puros como para que casi pudiera ser considerada una maestra de joyas demoníacas de segunda generación. Estos atributos eran extremadamente poderosos y tenían sus propios usos. Además, se había entrenado en las artes del manual demoníaco desde temprana edad. Si no fuera por el hecho de que había estado esperando para reunir más equipos consolidados de nivel Dios y, por lo tanto, estaba muy limitada en ellos, con solo una hoja como arma, definitivamente estaría en la cima de toda su generación. Estado de cambio demoníaco. La pequeña bruja había activado su propio cambio demoníaco sin dudarlo. Al igual que lo que su oponente había dicho, a pesar de lo feo que podría haber sonado, si ella no lo usara ahora, sabía que no tendría una oportunidad contra ese poderoso miembro del equipo de batalla Songtian. Ese joven con sus joyas físicas duales mutadas era definitivamente una amenaza severa para ella y, más aún, había despertado un fuerte espíritu competitivo dentro suyo.
Después de todo, si Aner y Song Wei-King estaban mirando a un lado, ¿cómo podría mostrar alguna señal de debilidad? En el estado de cambio demoníaco, la pequeña bruja se llenó de un extraño nuevo atractivo sensual. A pesar de que no se volvió musculosa o ruda como Song Wei-King, se volvió más alta con sus 4 miembros alargados. Una belleza sutil, demoníaca e inhumana, casada con la belleza de un ser humano, trayendo una atracción nueva y fresca hacia ella. Una débil luz de color gris azulado giró alrededor de su cuerpo. Al levantar sus manos, la presión de ella creció notablemente, una nueva luz dentro de sus ojos. La mirada del miembro del equipo de batalla Song Tian también se hizo más grave, la expresión de su rostro cambió. Tomando un pequeño medio paso adelante con su pierna izquierda, mantuvo su cuerpo en una posición única, dándole la sensación de que era una mujer pantera que estaba a punto de saltar en cualquier momento. En el siguiente instante, ambas chicas lanzaron sus ataques casi al mismo tiempo, abalanzándose hacia la otra como un relámpago. La Floribisco Mutabilis azul, detrás de Pequeña Bruja, estalló hacia adelante con una miríada de rayos azules brillantes, envolviendo el radio entero alrededor de 10 yardas. La velocidad de la Pequeña Bruja también alcanzó un nivel aterrador. La corta hoja en sus manos golpeó hacia adelante, arrastrando una luz gris azul como un arco iris en los cielos mientras golpeaba salvajemente hacia su oponente. Al mismo tiempo, el miembro femenino del equipo de batalla Song Tian dio un frío, levantando ambas manos en represalia. Las garras de oro de sus guantes parecieron estremecerse en el aire con un ritmo extraño. Al mismo tiempo, todo su cuerpo estaba envuelto en una capa de luz verde, que la hacía volar en el aire, como si su cuerpo fuese una hoja que caía. La inmensa cantidad de rayos azules la rodeaba totalmente, pero la luz verde que la rodeaba los mantenía constantemente a raya, sutilmente los empujaba a un lado, mientras ella parecía atravesar los rincones donde la luz no estaba presente. ¡Clang! Con un golpe de sus garras izquierdas, las brillantes garras de metal dorada azotaron fuertemente contra la brillante luz de energía azul-gris de la Pequeña Bruja, golpeándola como si fuera un material sólido. Otro golpe con las garras derechas y una explosión sonó. El poderoso golpe de la Pequeña Bruja se rompió en el aire, disipándose en pedazos. La flor azul del Hibisco Mutabilis siguió enviando haces de luz contra la joven, ya que parecía estar fuera de balance después de su ataque. Por desgracia, lo que sucedió después fue totalmente inesperado. Su cuerpo se dobló en un ángulo inimaginable, como si hubiera sido cortado en la cintura y, de alguna manera, encontró otro ángulo con la menor cantidad de ataques, rebotando de nuevo por allí mientras sus pies golpeaban el suelo. Su cuerpo giraba en pleno aire a través de todos los ataques. Al mismo tiempo, tanto sus brazos como sus garras giraban como un sacacorchos, junto con una brillante luz dorada, provocando que la lluvia de ataques de luz del hibisco azul fuera bloqueada desde el exterior. En tal estado, su cuerpo voló hacia la Pequeña Bruja. Ante un ataque tan feroz, la Pequeña Bruja inhaló profundamente. Los tatuajes azules de su cuerpo se iluminaron tanto que parecía una enorme bombilla azul. Incluso la hoja corta en su mano era de color azul brillante y, en el momento siguiente, su mano derecha que agarraba la hoja, se volvió negra abruptamente. No era otro rayo de luz, sino más bien porque ella había lanzado su propio contraataque, golpeando hacia abajo con ella hacia su enemigo. Habilidad fusionada. Aunque esta era la primera vez que Song Wei-King había visto a la Pequeña Bruja usar esta habilidad, podía intuir instantáneamente y decir que era una habilidad fusionada de los atributos vida y demoníaco, de alguna manera lanzada con la hoja corta como medio. Definitivamente no era una habilidad normal. Cuando la hoja y las garras se enfrentaron una vez más en un chirrido de metal, el sonido resultante era capaz de perforar los oídos causando que Song Wei-King cubriese subconscientemente sus oídos en dolor. También pudo ver incontenibles chispas que surgieron del choque entre las dos. Incluso con el poderoso golpe que la Pequeña Bruja había repartido, no pudo evitar retroceder 9 pasos antes de detenerse, dejando 9 huellas profundas en el suelo. Clan clan, otro ataque de explosiones fuertes. Mientras ambas figuras se alejaban del choque, la expresión de la Pequeña Bruja había cambiado claramente. Con un giro de su muñeca izquierda, señaló hacia los cielos y la flor detrás de ella la bañó con una luz azul pálida, aliviando su expresión tensada. Sin embargo, parecía pálida, cenicienta, y estaba claro que la mano en la que había estado sosteniendo su hoja corta ahora temblaba. En cuanto al miembro femenino del equipo de batalla Song Tian, el resultado del choque le hizo hacer un salto mortal en el aire, retrocediendo unos 6 pasos antes de estabilizarse. Un extraño color gris azulado brilló en su rostro, pero mientras circulaba su propia energía celestial, pronto se dispersó. A partir del resultado de este choque poderoso entre las dos, estaba claro que la Pequeña Bruja todavía estaba en la desventaja. Los ojos brillantes de la Pequeña Bruja se habían vuelto azules y brillaban con una luz demoníaca mientras decía:
¿Quién ha hecho una regla sobre que no pueda tener compañeros? Aunque no estoy demasiado dispuesta a admitirlo, debo decir que no soy capaz de lidiar contigo por mí misma. Pero, ¿y si somos dos de nosotros en su contra? Ella no era el tipo de persona que era demasiado terca y orgullosa como para aceptar ayuda. Si ella sabía que no podía hacerlo y seguía presionando para nada a pesar de la ayuda disponible, entonces eso sería ser estúpido. El nivel de cultivo de Soulmaking podría ser todavía muy bajo en comparación, pero con su gran cantidad de habilidades de alto rango y formas astutas de usarlas, con él a su lado apoyándola, la pequeña bruja confiaba en poder ganar a esta oponente frente a ellos, que solo era un poco mejor con ella en combate. Justo en ese momento, un sonido de silbido perforó el aire abruptamente, y casi al mismo tiempo que este empezó, una flecha llegó justo enfrente de la joven. Soulmaking estaba apenas a 30 metros de ella y, a una distancia tan cercana, la cuerda del arco Overlord apenas sonó antes de que la flecha alcanzara su objetivo. Cuando un maestro de joyas celestiales alcanzaba cierto nivel de cultivación o nivel de poder, tenían una cierta sensibilidad hacia el peligro, de lo contrario no habría sentido a Soulmaking con tanta facilidad antes de que incluso hubiera dibujado la cuerda de su arco. Soulmaking pudo ver claramente que parecía que solo se balanceaba de un lado a otro. Solo un pequeño movimiento. Más exactamente, ese pequeño movimiento fue hecho antes de que la flecha dejara la cuerda del arco. La flecha apenas falló, casi rozando su piel mientras pasaba, pero ella ni siquiera parpadeó cuando lo hizo. Soulmaking miró en shock, con la boca abierta. Tenía que saber que él había apuntado a ella y estaba perfectamente seguro de que acertaría, pero ella realmente había esquivado sin usar ninguna habilidad, a diferencia de la pareja Valpo que había utilizado su atributo tiempo anteriormente. Si antes de hoy, alguien le hubiera dicho que alguien podría esquivar sus flechas a una distancia de 30 yardas y solo a través de medios físicos, Soulmaking definitivamente pensaría que esa persona estaba loca. Sin embargo, la evidencia estaba justo ante sus ojos y no tenía más remedio que aceptarlo. Esquivar y bloquear eran dos cosas totalmente diferentes. Si hubiese bloqueado, entonces las habilidades imbuidas en las flechas seguirían teniendo efecto. Sin embargo, si se esquivaba, entonces esas habilidades, naturalmente, perderían su efecto. En la distancia más allá, un enorme árbol explotó cuando la flecha lo golpeó. ¿Qué tipo de juicio rápido, qué tipo de movimiento y velocidad se requerían? Mirando su expresión, estaba claro que había estado muy confiada en esquivar su flecha. Antes de esto, Soulmaking siempre había pensado que entre los 6 atributos físicos, la coordinación y la flexibilidad eran los 2 atributos más inútiles, especialmente en el combate real. Después de todo, a medida que sus niveles de cultivo se hicieron más altos, todos estarían usando su poderosa energía celestial y equipo consolidado, así como habilidades almacenadas. Por desgracia, ahora sabía que estaba muy equivocado. No había ningún atributo inútil, solo maestros de joyas celestiales inútiles. Todo dependía del usuario y cómo éste hacía uso de lo que tenía al máximo. Este miembro femenino del equipo de batalla Sonctian acababa de hacer uso de los atributos coordinación y flexibilidad, junto con su aterradora velocidad, para esquivar el ataque en el que había estado tan seguro. Con una sonrisa burlona y desdeñosa, la joven ni siquiera observó a Soulmaking, sino que miró hacia la pequeña bruja mientras decía, «Parece que tu compañero no es demasiado fuerte». Pequeña bruja rió, mirando a Soulmaking. Al mismo tiempo, pensó para sí misma, pequeño gordito Soul definitivamente se enfurecerá al ver eso sobre él. Ella no estaba equivocada. De hecho, nuestro querido pequeño gordito Soul estaba extremadamente enojado y las consecuencias fueron terribles. Las habilidades de tiro con arco eran sobre lo que él estaba más orgulloso y, al ser despreciado por su oponente, ¿cómo podría estar allí y aguantarlo tan fácilmente? Estrechando los 5 dedos de su mano derecha, Soulmaking de repente tomó un aliento enorme. Con un movimiento de su muñeca, 3 flechas aparecieron de su anillo espacial, incrustadas perfectamente entre sus dedos. En ese momento, parecía entrar en un estado etéreo de concentración sobrenatural. La punta de su pie golpeó el tronco del árbol delante de él ligeramente, usándolo como un pivote para enviar todo su cuerpo volando hacia atrás. Al mismo tiempo, las 3 flechas volaron. En el proceso, sus 5 dedos danzaban a través de varios gestos complicados, torciendo la cuerda del arco, soltando la cuerda del arco, lanzando las flechas, y mucho más. En el mismo instante en que las 3 flechas salieron volando, otras 4 las siguieron una tras otra. En total, 7 flechas, cada una volando en una dirección diferente. Esa habilidad tenía un nombre bastante interesante: 7 estrellas que acompañaban a la luna.
Esta era realmente una habilidad del tiro con arco que Zhou Weiqing había creado, reuniendo todos los estilos que él había aprendido así como los poderes únicos que él tenía. Originalmente, cuando Nguyen le estaba enseñando todo lo que sabía sobre el tiro con arco, le había dicho que para convertirse en un verdadero arquero, tenía que tener algo que fuese suyo. Si solo aprendiera lo que sus profesores le ofrecían, su tiro con arco podría ser bueno, pero le faltaría el último componente crítico, un verdadero espíritu interior, y solo sería una cosa muerta. Nguyen no era el mejor maestro, ni era el más fuerte, ya que ni siquiera era un maestro de joyas celestiales. Sin embargo, era definitivamente un gran maestro y un gran guía para él. Lo que impartió a Zhou Weiqing fue una dirección, una línea de pensamiento. Estas 7 estrellas que acompañan a la luna había sido desarrollada lentamente durante los años y solo había sido después de entrar en la Academia Militar Feili que finalmente había completado la habilidad. Además de su propia práctica, nunca la había usado en un combate real. No era que no quisiera hacerlo en el torneo Joya Celestial, sino que no era adecuado para una competición de estilo de arena y el formato del torneo. Incluso ahora, él todavía estaba en el medio de perfeccionar lentamente esta habilidad suya. Cuando salieron las 7 flechas, Zhou Weiqing se sentó en el suelo de repente, con el arco velor desapareciendo en sus manos. Su rostro estaba pálido y ceniciento, y se derrumbó sobre el suelo, drenado. Disparar estas 7 flechas había agotado toda su energía celestial, dejándolo totalmente exhausto. La razón era simple. Entre las 7 flechas, cada una de ellas estaba imbuida de sus habilidades almacenadas. Soltar solo 7 habilidades normalmente no agotaría su energía celestial, pero hacerlo casi al mismo tiempo casi le hizo perder el control de los remolinos de energía de su cuerpo. Si no fuera por el hecho de que su físico era mucho más fuerte que el de cualquier maestro joyas celestiales ordinario, podría haberse infligido autolesiones al desencadenar esta habilidad. Zhou Weiqing ni siquiera miró el campo de batalla por más tiempo, liberando inmediatamente a Daguan Airwan de su anillo espacial. Colocando una mano sobre cada uno de sus hombros, desatando su habilidad de volar en un intento de reponer rápidamente su energía celestial. De todos modos, no eran capaces de luchar continuamente a su lado en este reino brillo espacial, devorar un poco de energía celestial no les haría daño y se recuperarían rápidamente. Atrapados por la habilidad de volar de Zhou Weiqing, Daguan y Erwan revelaron miradas de pánico y miedo. Sin embargo, ellos sabían y confiaban en él implícitamente, y no se resistieron a su devoramiento. 7 sonidos estridentes atravesaron el aire, casi al mismo tiempo, formando un fuerte sonido largo. La mirada desdeñosa del miembro femenino del equipo de batalla Song Tian cambió inmediatamente ya que estaba asombrada al ver que de las 7 flechas que salían de detrás de los árboles, ninguna se dirigía realmente hacia ella, en su lugar fueron disparadas en varias direcciones para que fuese incapaz de hacer juicios exactos. El desconocimiento era generalmente lo más aterrador, especialmente cuando no estaba bajo su propio control. Mirando con cautela a la pequeña bruja, extendió los brazos en preparación mientras tomaba una postura de combate. Aunque la pequeña bruja no había trabajado y luchado con Zhou Weiqing antes, tenía una gran experiencia en la batalla. En este punto, ella no tenía prisa. Sonriendo, se quedó allí inmóvil, levantando las manos por encima de su cabeza, con los tatuajes azules alrededor de su cuerpo resplandeciendo de nuevo mientras el hibisco azul detrás de ella brillaba intensamente. Una gruesa luz azul parecía reunirse alrededor de su corta hoja. Sin lugar a dudas, la pequeña bruja estaba esperando su momento, reuniendo poder para desatar una habilidad poderosa. Tal habilidad era, sin duda, terriblemente poderosa, pero también tenía un claro inconveniente. El tiempo de carga era demasiado largo y sería fácil interrumpirlo. Por supuesto, este tipo de habilidad que requiere una carga de tiempo, por lo general significaba una fuerza y potencia correspondiente muy alta. Esta era una acción muy furtiva, pero correcta, para que la pequeña bruja tuviese tiempo. Si el miembro femenino del equipo de batalla Song Tian la atacara, ella podría quedar desprotegida ante la extraña habilidad de ataque de Zhou Weiqing, lo que le permitiría liberar todo su potencial. Sin embargo, si ella no la atacaba, no podría interrumpir la carga de la pequeña bruja, ya que tenía que estar constantemente atenta a la emboscada de este. Más importante aún, ella no sabía cómo era el ataque de él, y simplemente estar allí cargando no interrumpiría el suyo. Al mismo tiempo, ella estaría haciendo algo útil, posiblemente dándole la oportunidad de hacer un seguimiento e incluso terminar el golpe. Esto podría decirse que era una flecha matando a varios pájaros. Un plan increíblemente inteligente que solo podría obligar a su oponente a un dilema. De hecho, en el momento en que comenzó a cargar su habilidad, la expresión de la joven cambió y no pudo evitar dudar una fracción de segundo.
En ese mismo instante, las 7 estrellas que acompañan a la luna de Soulwaking casi la habían alcanzado. Las 7 flechas aparecieron casi al mismo tiempo en sus sentidos. Sorprendentemente, todas ellas tenían un extraño movimiento vacilante que de alguna manera impedía que ella fijara su visión completamente sobre ellas y cada una de ellas brillaba con un color diferente. Lo más extraño era que las 7 flechas no volaban en lo absoluto. En comparación con cualquier disparo normal, se considerarían lentas, casi como si estuviesen flotando en el aire. Pronto, las flechas estaban apenas a 10 metros de ella y, en ese momento, una luz fría brilló en sus ojos. Ya había conseguido una buena estimación y juicio sobre la trayectoria de todas las flechas, o al menos así lo pensaba. En ese momento, estalló en una acción explosiva, su cuerpo cargó hacia adelante mientras ella mecía y contorsionaba su cuerpo balanceándose ligeramente en un ritmo extraño mientras intentaba cargar a través de esta red de flechas. Sin embargo, su juicio era realmente exacto. Por desgracia, esta vez, la respuesta era un gran no. Las 7 flechas en el aire cambiaron de dirección casi simultáneamente. La flecha principal parecía deslizarse hacia un lado, solo una cantidad casi imperceptible. Al hacerlo, las plumas de la cola se cepillaron ligeramente contra la siguiente flecha. Esto causó una reacción en cadena, y las 7 flechas en realidad cambiaron de dirección sutilmente. Tal tiro con arco, tal habilidad, las únicas palabras que podrían acercarse a describirlo sería impresionante, casi imposible. Incluso la pequeña bruja, que estaba en medio de cargar su propia habilidad, no pudo evitar revelar una mirada de sorpresa. En su corazón, ella sabía que incluso si ella tomara el lugar del miembro femenino del equipo de batalla Sonctian, ella no sería mejor. Las 7 estrellas que acompañan a la luna era una habilidad extremadamente poderosa, drenando toda la considerable energía celestial de Soulwaking para lanzarla. Había desarrollado lentamente esta habilidad a lo largo de los 3 años que pasó con la unidad de arco celestial y más allá. ¿Cómo podría ser rota tan fácilmente? Con el súbito cambio inesperado en la velocidad y la dirección, era casi imposible para la joven del equipo de batalla Sonctian esquivarlo. Sin otra opción, ella solo pudo extender sus garras, golpeando rápidamente para bloquear las 7 flechas. Puff, la primera flecha golpeó a sus garras consolidadas de nivel Dios y fue instantáneamente destruida por estas. El efecto explosivo del arco Overlord fue totalmente inútil, pero sorprendentemente, la figura rápida y veloz de la joven fue detenida bruscamente, casi drásticamente. La habilidad retraso absoluto había tomado efecto en ella al instante. El estrés invisible que este joven había puesto en Soulwaking era extremadamente enorme y él sabía que, si quería suprimirla, permitir que sus 7 estrellas acompañando a la luna y sus correspondientes habilidades imbuidas tuvieran su máximo efecto, entonces tendría que hacerlo desde el principio. Como tal, la primera flecha en alcanzarla definitivamente tendría que ser la habilidad de retraso absoluto, con la totalidad de su efecto. Para cualquier maestro de joyas celestiales poderoso, el juicio y control, tanto de ellos mismos como de sus oponentes, era igualmente importante. El retraso absoluto no solo ralentizaba su velocidad, sino que más importante aún, rompía su ritmo y su juicio. Pronto, las otras flechas también la impactaron. Ninguna de ellas fue esquivada con éxito, incluso una de ellas logró pasar a través de sus garras y golpearla, aunque fue destrozada por su aura protectora de energía celestial. Después de retraso absoluto hubo una ráfaga de 3 habilidades de control o debuff, maldición de la oscuridad, grilletes de viento y el tacto de la oscuridad. Aunque el nivel de cultivación de Soulwaking era mucho más bajo que el de ella, estaba bajo el efecto del retraso absoluto y estas 3 habilidades de control lograron desacelerarla aún más cuando todas surtieron efecto. La quinta flecha fue la que atravesó sus garras ralentizadas y quedó destrozada por su aura protectora de energía celestial. Sin embargo, esta estaba imbuida con una de las habilidades más importantes de Soulwaking, la cual lo había cargado a través de muchas peleas difíciles: el impacto del rayo celestial. Junto con la explosión masiva que le siguió, vino el poderoso efecto del impacto del rayo celestial. Una vez más, la mujer del equipo de batalla Sonctian mostró su terrorífico poder. Bajo los efectos del retraso absoluto y las 3 habilidades de control sumado al poder absoluto del impacto del rayo celestial, su equipo consolidado normalmente debería haber sido interrumpido y eliminado. Sin embargo, en lugar de que eso ocurriera, ella estalló con todo el poder en ese momento, con 2 fuertes rayos de luz dorada oscura saliendo de sus garras y brazales consolidados. En medio de la explosión del impacto del rayo celestial, su equipo se estremeció y la luz se atenuó, pero en realidad se mantuvo firme y no se interrumpieron. Ella realmente había tenido éxito en resistir su habilidad a la fuerza.
Sogeiki, quien se encontraba al margen mientras observaba y continuaba recuperando su energía celestial, no pudo evitar gritar en su corazón: ¡maldición! Esta chica es demasiado aterradora. Incluso después de haber sido afectada por tantas de mis habilidades, todavía pudo resistir el impacto del rayo celestial. Uf, eso destruye mis planes. Al no haber perdido su equipo consolidado, mi golpe final de las 7 estrellas acompañando a la luna podría no ser suficiente para derrotarla después de todo. De las 7 flechas, 5 ya habían golpeado. Sorprendentemente, los 2 últimos no la golpearon, sino que chocaron entre sí en el aire. ¿Sogeiki había cometido un error? No, la respuesta era naturalmente no. Una vista casi milagrosa ocurrió a continuación. Cuando las 2 flechas colisionaron entre ellas, cada una lanzó una luz verde y una luz plateada respectivamente. Las 2 luces se fundieron, esa luz verde plateada centelleó en el aire y un pequeño cuchillo de luz golpeó al miembro femenino del equipo de batalla Songtian. Aunque realmente se las había arreglado para soportar el impacto del rayo celestial, las habilidades de control todavía estaban vigentes en ella. En ese punto, acababa de gastar toda su energía, haciendo uso de la habilidad inherente dentro de sus garras consolidadas para resistir por poco el impacto del rayo celestial y se encontraba, actualmente, en un estado de recuperación y desequilibrio. Esta luz verde plateada era, naturalmente, la habilidad ofensiva más fuerte de Sogeiki, antes de haber obtenido el relámpago del dios demonio oscuro. Era el corte desgarrador del espacio, una habilidad fusionada del corte de ala del emperador de plata y desgarro espacial. Cuando vio ese ataque, la pequeña bruja, que había estado lista para desatar su habilidad cargada en conjunto con el último golpe de Sogeiki para obtener el máximo efecto, estaba realmente tan sorprendida que perdió un latido, ralentizándose y no logrando golpear al mismo tiempo. 7 flechas en sucesión rápida, con tal cadena de efectos y con cada flecha imbuida de una habilidad. Más importante aún, el golpe final era, en realidad, una habilidad fusionada creada a partir de 2 flechas. ¿Qué tipo de arquería increíble era esa? Esta también era la primera vez que ella lo había visto mostrando tales habilidades. Clan Wen. El corte desgarrador del espacio logró ser bloqueado por sus garras cuando las colocó en una posición cruzada frente a ella de manera defensiva. Aún así, a pesar de no estar en buenas condiciones, no solo detuvo su carga en seco, sino que levantó las manos hacia arriba cuando se rompió su guardia. Una vez más, esta joven dama mostró a ambos que el considerable poder que había mostrado anteriormente no era su límite. En una situación tan desfavorable, ella hizo la mejor elección que pudo. Otras 2 luces de oro oscuro surgieron abruptamente de su cuerpo, una después de la otra. La primera duró por un segundo, antes de ser seguido por la otra. Esta vez, Sogeiki y la pequeña bruja no pudieron evitar que sus expresiones cambiaran una vez más. En realidad, eran otras 2 piezas de nivel Dios. Los conjuntos de equipos consolidados de nivel Dios eran la categoría superior de los equipos consolidados y cada uno tenía capacidades extremadamente poderosas dignas de cambiar el rumbo en la batalla. Esa mujer en realidad había reprimido a la pequeña bruja solo con un par de brazaletes y guantes con garras y, sin embargo, ahora ella realmente había lanzado otros 2 equipos consolidados de nivel Dios. El Palacio Extensión del Cielo era demasiado rico. Originalmente, con las 7 estrellas que acompañan a la luna, él y la pequeña bruja estaban en ventaja absoluta. Siempre y cuando ésta desatara su habilidad cargada, estaban confiados en ganar. Desgraciadamente, quien hubiese sabido que su oponente mantendría a esos 2 poderosos equipos consolidados de nivel Dios en reserva y, con sus respectivas auras protectoras, se había salvado de una condena potencial. No se puede subestimar ese corto tiempo de solamente 2 segundos, no solo impidió que ella perdiera allí, sino que también había retrasado el tiempo, por lo que la mayoría de las habilidades de control de Sogeiki se habían agotado y solo quedaba la maldición de la condenación. Más importante aún, le había dado un pequeño tiempo para recuperarse ligeramente. De hecho, ella había hecho un juicio menor por error. O quizás, sería más exacto decir que el pequeño error y retraso de la pequeña bruja realmente ayudó a su equipo. Originalmente, había juzgado que la pequeña bruja tomaría acción justo después de que el ataque de Sogeiki le hubiese alcanzado. Como tal, ella había lanzado su aura protectora justo después de bloquear el desgarro espacial del emperador de plata, con el objetivo de impedir el ataque de la pequeña bruja. Ambos niveles de poder eran extremadamente cercanos y, aunque era una poderosa habilidad cargada, sabía que la pequeña bruja no debería ser capaz de romper su aura protectora tan fácilmente. Por desgracia, su juicio había sido erróneo. ¿Quién podría haber esperado que ella estaría tan sorprendida por el ataque final de Sogeiki que había retrasado su ataque por una fracción de segundo?
Eso lo había llevado a ser capaz de presenciar el comienzo de las auras protectoras. Como tal, continuó reteniendo su ataque para un mejor momento. Esta vez, unas sombreras de color oro oscuro se extendían desde sus hombros, con unas hermosas protuberancias que sobresalían, formando un hermoso diseño. Estas se extendían desde el hombro hasta la parte posterior, cubriendo la mayor parte de la espalda. Un par de alas doradas se extendían desde la parte posterior, con el lado exterior de estas siendo de un color dorado oscuro, llena de líneas de tatuajes y su parte inferior de un color oro puro brillante. El contraste formaba una belleza asombrosa. Un maestro de joyas celestiales de 6 joyas con 4 equipos consolidados de nivel de Dios, que buscan formar parte de un conjunto legendario. Eso en sí mismo era una gran declaración. Esta señorita era definitivamente una de las jóvenes potencias en la que el Palacio Extensión del Cielo había invertido mucho tiempo, esfuerzo y recursos en su desarrollo. Además, sus 4 equipos consolidados de nivel Dios eran muy diferentes de otros equipos consolidados. No era solo el hecho de que formaran parte de un conjunto legendario, sino que también sus joyas físicas eran mutadas. Como tal, cada pieza del equipo consolidado era mucho más grande, y correspondientemente más potente también. Esta era una gran ventaja para ella, ya que le permitía cubrir una superficie mucho mayor. En términos generales, si un maestro de joyas celestiales deseaba un conjunto completo de armadura para cubrir todo su cuerpo, requeriría al menos 10 joyas antes de poder hacerlo. Sin embargo, por la apariencia de ella, probablemente solo necesitaría 8 piezas para cubrirla por completo y eso solo era considerando el par de garras aterradoras y las enormes alas en su espalda. En el instante en que desapareció la aura protectora, la pequeña bruja finalmente lanzó su ataque. Una luz azul profunda, como si cruzara a través de las edades, flotando hacia su oponente, rozando contra ella como si fuera el beso ligero de un amante, pero que también parecía la lluvia arrastrada por los vientos, suave, pero incesante y penetrante. El miembro femenino del equipo de batalla Song Tian tenía una mirada muy seria en su rostro. Los 2 segundos de recuperación le habían comprado tiempo, permitiendo que los efectos del retraso absoluto y las otras habilidades de control desaparecieran, pero la maldición de la condenación todavía estaba en vigencia y ella no tuvo tiempo de disiparla. Además, todavía estaba desequilibrada y la pequeña bruja estaba usando todo su poder en el estado de cambio demoníaco. Como tal, solo podía reaccionar precipitadamente. Cuando la luz azul golpeó las garras, esta vez, no hubo choque violento ni explosiones, solo un suave zumbido. La pequeña bruja se detuvo, su cuerpo se balanceó ligeramente por el impacto. La luz azul que la rodeaba desapareció, junto con los tatuajes. Después de desatar este golpe, no pudo continuar manteniendo el estado de cambio demoníaco. Al mismo tiempo, una luz gris azulada brilló en los ojos de la joven frente a ella. Se tambaleó hacia atrás 7 pasos, pero no fue tan simple como eso. Cada paso que daba hacia atrás, su cuerpo parecía balancearse un poco, como si fluyera en una fuerte corriente. De esta manera, con cada paso, ella era capaz de neutralizar el poder del ataque de la pequeña bruja, poco a poco. Como tal, 7 pasos más tarde, finalmente fue capaz de mantenerse de pie. Aún así, no pudo evitar gritar, escupiendo un bocado de sangre fresca. Lo extraño fue que tan pronto como escupió la bocanada de sangre, esta se deformó en una luz azul grisácea desapareciendo en el aire. Al mismo tiempo, este color en sus ojos también se disipó lentamente. Sonidos de jadeo salieron de la pequeña bruja y de su oponente. En este ataque, ella había agotado una gran cantidad de energía celestial y, de manera similar, su oponente. Al mismo tiempo, a pesar de que esta mujer había utilizado sus 4 equipos consolidados de nivel Dios para resistir la ráfaga de ataques, todavía había resultado herida. Toda la pelea no había sido larga, pero ambas partes ya estaban agotadas. Incluso con Sogeking y la pequeña bruja trabajando con todas sus fuerzas, solo pudieron ganar una ventaja sobre este joven, y no la habían derrotado por completo. La pequeña bruja sonrió débilmente, diciendo: si tuvieras solo un equipo consolidado de nivel Dios más, ya habríamos perdido. Desafortunadamente, solo tienes 4. Si no he adivinado mal, ese conjunto legendario debe ser especialmente diseñado y creado para ti por los maestros de equipos consolidados de nivel Dios del Palacio Extensión del Cielo, ¿cierto? Su significado era extremadamente claro. El golpe anterior de ella había consumido una gran parte de su energía celestial. Si esta chica tuviera otro equipo consolidado de Dios nivel, solo el aura protectora le habría permitido bloquearlo en lugar de ser forzada a recibir el golpe y, sin duda, le habría dado la ventaja. Había una mirada complicada en su cara. Todo este tiempo, nunca había albergado la idea de perder ya que tenía la mayor confianza en su propio poder y habilidades.
En el Palacio Extensión del Cielo, incluso San Ling Tian, que estaba en un nivel de cultivación más alto que ella, no podía derrotarla fácilmente. Sin embargo, en este momento, ella estaba sintiendo la fatiga de luchar contra los dos. No era exactamente debido a la pequeña bruja enfrente de ella, sino más bien por el arquero escondido detrás, o mejor dicho la combinación de los dos. Con la pequeña bruja allí, incluso si quería atacarlo, no podría. Con él a un lado, estaba muy restringida, teniendo que estar constantemente pendiente de sus ataques de apoyo. Actualmente, ella ya había usado los 4 equipos consolidados del conjunto legendario de nivel de Dios, pero al mismo tiempo también era un gran drenaje para su energía celestial. En ese momento, Sogweikin salió lentamente de su refugio detrás de los árboles. Después de devorar la energía celestial de Dawan Yerwan, había recuperado su energía celestial al máximo. Por supuesto, esa no era su propia energía celestial y tenía que usarla muy pronto, asimilarla como la suya, de lo contrario, se perdería. Sin embargo, sin importar que, con la ayuda de su habilidad devorar una vez más, había recuperado sus capacidades de combate. Al ver a Sogweikin, la reacción de la joven fue inmensa, mientras lo miraba en estado de shock, exclamando, ¿qué? ¿En realidad eres tú? Sogweikin sonrió y dijo, la pequeña bruja y yo somos compañeros de equipo, ¿cómo no podría ser yo? ¿No dijiste que mis flechas no eran veloces? ¿Cómo es? ¿Cómo se sienten mis 7 estrellas que acompañan a la luna? Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 102, Shangwan Feier, maestra del combate cercano. Al decir eso, caminó lentamente hacia el centro del campo de batalla. Él no siguió usando su arco Overlord. Después de todo, ella llevaba 4 equipos consolidados de nivel Dios. Añadido al hecho de que sus niveles de energía celestial estaban tan separados y su equipo cubría una gran porción de la parte superior de su cuerpo, él sabía que no sería capaz de seguir haciendo mucho con solo el tiro con arco. Como tal, decidió que también podía salir y luchar junto con la pequeña bruja. Después de todo, en el combate cuerpo a cuerpo, era capaz de usar más habilidades sin gastar tanta energía celestial y así, apoyar a la pequeña bruja al mismo tiempo. El miembro femenino del equipo de batalla Song Tian miró salvajemente a Sogweikin y no pudo evitar sentir un frío por la espalda. Ella sentía no solo una enemistad ordinaria, sino un odio débil y también una emoción extraña, casi ilegible. Te golpearé hasta que se te caigan todos los dientes. 2 rayos de luz explotaron de su espalda, directamente desde sus alas, empujándola hacia adelante como un rayo dorado que atravesaba los cielos. Mientras ella cargaba hacia él, su velocidad ya era más que el doble de su velocidad anterior. La pequeña bruja se sobresaltó y se apresuró a cargar hacia Sogweikin, quien, en ese instante se convirtió en el punto focal de las dos. Pequeña bruja, ataquemos juntos. Él no se asustó, gritando hacia su compañera de equipo mientras una luz roja brillaba en sus ojos. Al momento siguiente, su cuerpo se expandió a medida que sus músculos se abultaban, una aura helada y malvada surgió de su cuerpo mientras los tatuajes de tigre negro salían alrededor de su cuerpo. Su cuerpo entero sonaba con una serie de sonidos escalofriantes ya que se rehacía a sí mismo y lo más notable era que sus manos se habían convertido en grandes garras similares a las de un tigre mientras miraba con ojos inyectados de sangre a la mujer. Esta jovencita es demasiado molesta para tratar, tenemos que terminarla tan pronto como sea posible. Ese era el único pensamiento en su mente. Como tal, no dudó en entrar en el estado de cambio demoníaco. Después de todo, con su técnica de deidad inmortal, tenía una tasa de recuperación bastante insana. Aunque no pudiera continuar devorando energía celestial, todavía estaba seguro de poder recuperarse más rápido que la pequeña bruja o que su oponente. Con la ayuda de sus alas consolidadas, la joven era definitivamente más rápida que la pequeña bruja, cuyo estado de cambio demoníaco había desaparecido, por lo cual ella fácilmente lo alcanzó primero. Sus 2 manos lo golpearon, pero lo extraño era que cuando éstas estaban levantadas para golpear, las garras originales de 7 pulgadas fueron realmente retraídas en los guantes consolidado, además ella dobló sus brazos y sus manos golpearon hacia sus hombros. ¿Va fácil conmigo? Ese fue el primer pensamiento de Sogweikin. Por la circunstancia actual, parecía así, aunque no sabía por qué iba a hacer eso, estaba claro que al retirar las garras, iba fácil con él. Una luz dorada oscura surgió alrededor del cuerpo de Sogweikin. No se atrevió a asumir el golpe de la mujer con quien incluso su compañera tenía problemas. La única manera de lograr la victoria era trabajando con la pequeña bruja. Su aura protectora chocó con sus guantes consolidados y una fuerte explosión siguió. Por desgracia, ni siquiera duró un segundo antes de romperse. Con un equipo consolidado de nivel Dios, era mucho más fácil romper una aura protectora, sin mencionar la enorme brecha entre sus niveles de cultivo.
Al instante siguiente, sus manos ya estaban en sus hombros. Lo más extraño era que en ese momento, era como si sus propios hombros parecían alargarse y los guantes de oro oscuro ya habían golpeado sus hombros. Se podría imaginar que si las garras se hubieran extendido en ese momento, los hombros de Zhao Weiqing ya estarían atravesados. Una luz de plata brilló. En el último segundo, Zhao Weiqing había activado la habilidad Blink, desapareciendo y reapareciendo a un lado. Al mismo tiempo, estaba empapado de sudor frío. Había estado demasiado confiado en su aura protectora. Sabía que no podía volver a cometer semejante error. Si no hubiese retenido sus golpes, podría haber quedado incapacitado por ahora. Por supuesto, eso era sin considerar la posible intervención de Fat Cat. El blink de Zhao Weiqing le había dado a la pequeña bruja tiempo suficiente para que pudiera llegar y reaccionar. Una sombra negra se extendió desde los pies de esta hasta los pies de él. En el momento siguiente, ella había aparecido justo detrás de Zhao Weiqing. Si uno no miraba de cerca, era como si fueran una sola persona ya que ella estaba presionada justo detrás de él. Esta habilidad se llamaba Persecución Sombría, una habilidad de apoyo / ofensiva muy versátil. No solo podía ser utilizado contra enemigos, sino que también podría ser utilizado en aliados. Si se usaba contra enemigos, le permitiría permanecer continuamente detrás del enemigo sin importar lo lejos o rápido que se moviera y ella podría continuar lanzando ataques mientras lo hacía, hasta que el enemigo fuese derrotado y asesinado. Sin embargo, si se utilizaba en un aliado, se convertiría en una gran habilidad de apoyo, lo que le permitiría seguir escondido detrás de su aliado, capaz de lanzar ataques furtivos desde atrás. La persecución sombría también tenía el beneficio adicional de dar un pequeño bono de ataque. Con las poderosas habilidades de combate cuerpo a cuerpo de la mujer del equipo de batalla Song Tian, Pequeña Bruja naturalmente no intentó usar la persecución sombría en ella y jugar con las fuerzas de su enemigo. Sin embargo, usarlo en Zhao Weiqing era perfecto. No importa cómo éste se moviese, ella seguiría tras él. Eso le permitiría no solo combinar defensas, sino también lanzar ataques desde cualquier ángulo en combinación. Al mismo tiempo que usó Blink, el par de martillos legendarios aparecieron en sus manos. Al ver los enormes martillos, los ojos de la joven se sorprendieron ligeramente. Zhao Weiqing no se detuvo, lanzando su martillo con la cara llorando instantáneamente hacia ella. Tenía que saberse que él todavía estaba en el estado de cambio demoníaco y su fuerza, originalmente aterrorizante, fue triplicada por eso. A esto se le suma el impulso de potencia de los martillos legendarios, como un equipo especializado de tipo de fuerza, aunque la energía celestial y la diferencia de nivel de cultivo entre los dos eran extremadamente enorme, la pura fuerza física ayudaría a cerrar la brecha a pasos agigantados. Después de todo, ella era una especialista en combate cercano con coordinación, flexibilidad y habilidades. Con ambas manos levantadas, la mujer eligió enfrentarse directamente con él. Viendo sus miserables 3 conjuntos de joyas celestiales, tenía mucha confianza en sí misma. Sin embargo, en el momento en el que los puños y los martillos se encontraron, ella se dio cuenta con shock que había sido demasiado confiada. La fuerza de Zhao Weiqing no era de ninguna manera correspondiente a su nivel de cultivación. De hecho, su fuerza física ya había alcanzado un asombroso nivel. Cuando ambos lados se enfrentaron, el miembro femenino del equipo de batalla Song Tian se dio cuenta de que era incapaz de tomar el golpe. Sorprendida, no pudo evitar cambiar rápidamente de táctica, intercambiando de un puñetazo a un empujón, mientras su pierna derecha se lanzaba hacia Zhao Weiqing con un golpe vicioso. Al mismo tiempo, sus palmas se movieron hacia los lados, haciendo uso de la fuerza de atracción en ese momento para alejarse. El choque de los dos lados fue en un periodo muy corto de tiempo y para poder reaccionar tan rápidamente, las ventajas de sus joyas físicas duales mutadas fueron claramente demostradas. Tal vez, en términos de fuerza pura no era rival para Zhao Weiqing, pero en términos de coordinación y flexibilidad, él estaba igualmente lejos de su nivel. En este punto, una luz gris negra pasó debajo de los brazos de Zhao Weiqing, como si fuera una estrella en la noche, golpeando hacia el abdomen de ella. La pequeña bruja, bien escondida detrás de este, también había hecho su movimiento. Con la persecución sombría, ella había sido presionada cerca del cuerpo de este, oculta a la vista mientras examinaba con calma y frialdad las acciones de su oponente. Originalmente, había planeado tomar medidas cuando él fuese incapaz de bloquear los ataques de su oponente y así ayudarle en la defensa. Sin embargo, al ver su martillo golpeando y en realidad obligando a su enemigo a retroceder, ¿cómo podría posiblemente perder esa oportunidad? Aún así, presionada ante tales circunstancias, el miembro femenino del equipo de batalla Song Tian mostró su poder nuevamente.
A pesar de la terrible situación, todavía se las arregló para aspirar una profunda bocanada de aire, muy profundo en su pecho y estómago. Ella hizo girar su cuerpo, haciendo que la cuchilla de la pequeña bruja se perdiese por un pelo, golpeando a través de donde su abdomen había estado hace una fracción de segundo, casi raspándola. Al mismo tiempo, usando la punta de sus pies como pivote, giró en el aire, retirando el pie que había estado atacando hacia Sogeking, mientras las garras de sus guantes se mostraban una vez más, con una de ellas arremetiendo hacia el ataque del martillo sonriente mientras que la otra se dirigía hacia las manos de la pequeña bruja. Viendo que su ataque había fallado, la pequeña bruja inmediatamente retiró su hoja corta, mientras que el martillo de Sogeking pareció estrellarse fuertemente contra las garras de su oponente. Pero, el martillo sonriente estaba en su modo ilusorio, mientras su oponente esperaba que tuviera el mismo poder que el martillo anterior. Ella había ejercido todas sus fuerzas para bloquearlo. Al instante, las garras de oro pasaron a través del martillo, causando que ella perdiese su equilibrio inesperadamente ya que usó su fuerza de la manera equivocada. Después de haber sido forzada a cambiar posiciones en el aire 2 veces por Sogeking y la pequeña bruja en tan corto periodo de tiempo, ahora ella estaba realmente en una terrible posición. No importa lo flexible y experta que fuese, no había espacio para que cambiara de posición otra vez en ese momento. ¿Cómo podría Sogeking dejar ir de una oportunidad tan perfecta? El martillo que había chocado anteriormente con su oponente había vuelto a caer en un golpe salvaje. En un momento de peligro, fuera de equilibrio y sin otra opción, no le quedaba más remedio que aceptar el golpe. Lo único que podía hacer era extender las alas de su espalda para protegerse lo mejor que pudiese. Clang, un sonido masivo resonó, ella sintió un sabor dulce aumentando en su garganta. Todo su cuerpo voló hacia atrás debido al golpe salvaje y, al mismo tiempo, gritó mientras vomitaba una gran bocanada de sangre. Cuando el martillo de Sogeking se estrelló contra ella, estaba impregnado de una habilidad. Una vez más, el impacto del rayo celestial entró en el campo de batalla. Por supuesto, esta vez, el resultado no sería el mismo que en su aparición de debut. Los martillos legendarios eran capaces de impulsar las habilidades de Sogeking cuando se desataban a través de estos. Además, ella había tomado un golpe tan duro, sin duda sufriendo lesiones y siendo arrojada con la guardia baja. Con solo ese martillo, las alas consolidadas de la mujer fueron interrumpidas por el impacto del rayo celestial, desapareciendo inmediatamente. Ella no era la primera persona en ser engañada y pasar a estar en desventaja por su par de martillos legendarios duales y, definitivamente no sería la última. En su choque anterior, después de los máximos esfuerzos de la pequeña bruja y Sogeking, una gran cantidad de su energía celestial ya se había gastado. En este punto, su confianza en sus capacidades de combate cercano había hecho que realmente fuese golpeada por este martillo y ella ahora estaba en una posición desventajosa. Huelga del tornado. Sogeking no se atrevió a darle a su oponente ninguna oportunidad de recuperarse, presionando su ventaja instantáneamente mientras desataba su habilidad de atributo viento que había guardado de los osos celestiales alma alada. Inmediatamente, su velocidad aumentó en un estallido mientras volaba hacia el miembro femenino del equipo de batalla Songtian. Al mismo tiempo, señaló el símbolo de la cara en lágrimas de su martillo legendario en su mano hacia ella, volviendo a aplicar la maldición de la condenación. Sogeking podía percibir claramente que la pequeña bruja detrás de él había comenzado a almacenar energía mientras cargaba su habilidad una vez más. En tal circunstancia, incluso si sus ataques no podían terminar con su enemigo, entonces no habría ninguna oportunidad para su victoria, salvo cualquier milagro inesperado. Aún así, el equipo de la pequeña bruja y Sogeking ya debería haber sido lo suficientemente fuerte como para vencer a la mayoría de los maestros de joyas celestiales de 7 joyas. Ser forzados a tal estado por un solo miembro de 6 joyas del equipo de batalla Songtian, apenas golpeándola después de que ambos hubiesen usado todos sus haces ocultos, definitivamente no estaban muy contentos con su victoria. Pequeño gordito Sou, ¿te atreves? Justo en el momento en que fue golpeada con la maldición de la condenación, el miembro femenino del equipo de batalla Songtian de hecho dejó de resistirse, mirando furiosamente a Sogeking mientras gritaba en voz alta. Por supuesto, esta vez utilizó su voz original, una hermosa voz, clara y nítida, con una nota de ira dentro. Levantando sus manos y con una ligera inclinación de sus garras, una máscara bien elaborada voló de su cara. Sogeking, que estaba cargando con todas sus fuerzas, impulsado por su huelga de tornado, se sorprendió por la repentina visión delante de él. Estaba totalmente aturdido al ver que el aspecto común de esa mujer ahora era exactamente igual al de Shen Wanbinger. Aunque la lógica le dijo que esta persona delante de él no podía ser Shen Wanbinger, ya que los niveles de poder eran demasiado diferentes, no podía seguir adelante con su ataque.
Incluso si fuera alguna de sus dos hermanas, ¿cómo podría realmente lesionarlas? Sin dudarlo, desvaneció inmediatamente los dos martillos legendarios en sus manos. Aún en el aire, su pierna derecha golpeó el suelo salvajemente, cambiando la dirección justo antes de que la golpeara. En cuanto a la pequeña bruja, cuando vio a la joven revelar su verdadera apariencia, también se sorprendió. Rápidamente quitó su habilidad persecución sombría y saltó ligeramente a un lado. Viendo a Zhao Weiqing pasar de ella, la mujer sintió que la ira se elevaba dentro de ella y no podía dejar de darle a su trasero una rápida patada. Este joven oponente no era otra que la segunda hermana de Shen Wanbinger, Shen Wanfeier. Habiendo tenido su primer beso robado por Zhao Weiqing, se había sentido tan contrariada que había instigado la ira de San Ling Tian, haciendo que le escondiera secretamente en el equipo de batalla Song Tian usando una máscara para disfrazarse. De esta manera, ella había entrado en esta final del torneo Joya Celestial para buscar venganza. Aunque el nivel de cultivo de Shen Wanfeier no era tan alto como el Shen Wanxuer, también era extremadamente talentosa, una de los mejores genios de la generación joven, con sus joyas físicas duales mutadas, una de las más raras y poderosas mutaciones. Si no fuese por el hecho de que ella tenía un estatus tan importante en el Palacio Extensión del Cielo, ¿cómo podría obtener tantos maestros de equipos consolidados de la etapa Dios para ayudarla a diseñar y crear un conjunto legendario especializado? Después de todo, esos maestros tenían un estatus extremadamente exaltado dentro del Palacio Extensión del Cielo y no tenían otra obligación además de ayudar solamente al maestro del palacio y al heredero directo a crear el conjunto infinito sin límites. Además de eso, no podían ser forzados a ayudar al Palacio Extensión del Cielo. Shen Wanfeier los había persuadido y molestado incesantemente con todas sus artimañas antes de conseguir con éxito sus 4 equipos consolidados de nivel Dios. La pequeña chica diabólica del Palacio Extensión del Cielo era ciertamente notoria en toda la isla Joya Celestial, tal vez su nombre era aún más conocido que el de su hermana mayor Shen Wanxuer, la heredera y futura maestra del palacio. Como tal, nunca había esperado que con todo su poder, realmente podría perder contra la combinación de Zhao Weiqing y la pequeña bruja. A pesar de que los dos estaban trabajando juntos, ella tenía 4 equipos consolidados de nivel Dios, todos parte de un conjunto legendario. Todavía en el aire, Zhao Weiqing recibió la patada de ella y de inmediato perdió el equilibrio. Pen se estrelló a la derecha en un árbol grande antes de caer sobre el suelo. Sin embargo, incluso esa patada le dio una gran sorpresa a Shen Wanfeier. Cuando su pie se conectó con el cuerpo de él, una poderosa fuerza elástica salió involuntariamente de sus músculos y las ondas de choque realmente causaron que su pie derecho fuese entumecido momentáneamente. Al mismo tiempo, estaba claro que una extraña luz formó un remolino alrededor del lugar en el que había pateado, disipando la energía celestial alrededor de su golpe. A pesar de que no había usado mucha energía celestial en esa patada, era indudable que la defensa de Zhao Weiqing era mucho más alta que la de cualquier maestro de joyas celestiales de 3 joyas, incluso teniendo en cuenta su estado de cambio demoníaco. A lo lejos, la pequeña bruja se quedó mirando a los dos, diciendo con sorpresa, «Weiqing, ¿qué está pasando?» Él saltó de la tierra, liberando su estado de cambio demoníaco mientras miraba sombríamente a Shen Wanfeier antes de decir, «¿Cómo podría saber lo que está pasando? Ella definitivamente no es Binger, y no creo que sea Shen Wanxuer tampoco. Tú, eres Shen Wanfeier, ¿cierto?» Shen Wanfeier le dirigió una fría sonrisa, diciendo, «HMPH. Así que todavía puedes recordar quién soy. Zhao Weiqing, si te atreves a tocarme de nuevo hoy, me aseguraré de que nunca estés con Binger». «¿Te atreves a amenazarme?», dijo Zhao Weiqing enojado. «Ya he ido fácil contigo». Shen Wanfeier lanzó un humilde desprecio, diciendo, «Ustedes están peleando 2 contra 1 y se atreven a decir que han ido fáciles conmigo. Me he metido en este torneo Joya Celestial por ti». Zhao Weiqing no pudo evitar decir con curiosidad, «¿Eh? ¿Te has metido en el torneo por mi culpa? ¿Por qué? También te has enamorado de mí». «Mierda. Tú te aprovechaste de mí, y ahora estás tratando de negarlo. Si no me das una buena excusa, no te dejaré ir». Shen Wanfeier gruñó enojada, su rostro era una máscara de ira. Había sido adorada desde que era joven y nadie se atrevería a aprovecharse de ella. Sin embargo, su primer beso acababa de ser robado de esa manera. Su furia era mucho más allá de la de Shen Wanxuer. Después de todo, no importaba que Shen Wanxuer era la heredera y futura maestra del Palacio Extensión del Cielo. Ella había sido entrenada desde joven como tal y su carácter era definitivamente más adecuado también, siendo mucho más lógico y entrenado para ver la razón. Por desgracia, Shen Wanfeier definitivamente no era igual y era, de hecho, del tipo vengativa. ¿Cómo podría permitir que Zhao Weiqing se fuese tan fácilmente?
La pequeña bruja miró a Zhao Weiqing extrañamente, diciendo, Weiqing, eres demasiado bestia, ni siquiera dejarás ir a la hermana de Vinger. Está bien, esto es un asunto personal, ustedes dos arréglenlo por su cuenta, yo estaré a un lado. Mientras decía eso, dio la vuelta y se alejó. Fue el turno de él para enfadarse. Basta de decir tonterías. ¿No te has dado cuenta de que ella es exactamente igual que Vinger? Son trillizas, ¿quién podría reconocer una de la otra? No me aproveché de ella a propósito, además fue solo un pequeño beso, esa vez, Shang Wangsuer me dio una cachetada tan grande que mi cara se hinchó durante días, pero esta chica ya me dio una paliza. Shang Wangfeier se defendió diciendo, si no te culpo, ¿quién lo hará? ¿Quién te pidió que no miraras con claridad antes de correr a aprovecharte de mí? En cualquier caso, no me importa, ya que ya me besaste, entonces es mejor darte una buena explicación de ti mismo, de lo contrario no lo dejaré ir tan fácilmente. Zhao Weiqing dio un frío antes de decir, haz lo que quieras. Si puedes, intenta matarme entonces. Justo cuando la atmósfera se estaba helando a medida que el estancamiento continuaba, de repente, el cielo se iluminó una vez más y una nueva llamarada del palacio extensión del cielo estalló. El rostro de Shang Wangfeier cambió. A pesar de que era caprichosa y testaruda, todavía podía poner el panorama por delante de sus propias necesidades. Al ver la luz de la segunda señal, solo podía significar una cosa. El equipo de batalla Songtian estaba en problemas. Me ocuparé de ti más tarde. Diciendo eso, giró y voló rápidamente en dirección a la señal. Mirando a su figura en retirada, Zhao Weiqing tenía una expresión sombría en su rostro. ¿Qué hago? Una futura pelea y oponente, Shang Wangsuer, ya me está dando un enorme dolor de cabeza y ahora un hermano irracional, Shang Wangfeier, se agrega a la mezcla. Además, su poder es casi tan fuerte y definitivamente no soy alguien que pueda manejarla por mí mismo. Añádase a esto, la pequeña bruja, traviesa e impredecible como es y la maravillosa pero traidora de problemas tener en mis brazos, eso sin ni siquiera mencionar a mi propia Vinger. El refrán dice, 3 mujeres pueden formar una ópera, pero tenía 5 a su lado. Cada uno con un trasfondo aterrador, cada una con una conexión oscura a él. ¿Cómo iba a seguir viviendo de ahora en adelante? Viendo que Shang Wangfeier se había ido, la pequeña bruja se acercó a Zhao Weiqing, diciendo con disculpa, Weiqing, no sabía que todo era un malentendido, pensé que realmente te habías aprovechado de ella. ¿No me culparás? Zhao Weiqing la miró exasperadamente, diciendo, ¿qué culpa? Vamos a ir también, deberíamos echar un vistazo a lo que le está pasando al equipo de batalla Songtian, ya que en realidad necesitan usar su señal de bengala 2 veces. No importa qué, tenían que tratar de terminar este torneo Joya Celestial lo mejor que pudiesen. Por eso ellos, después de abandonar la isla Joya Celestial, el mar inmenso permitirá que los peces salten a la libertad y el vasto cielo permitirá a los pájaros volar libremente. A lo sumo, él se escaparía de todos ellos y cuando fuese poderoso, volvería para llevar lejos a Vinger. Demasiadas mujeres también es un dolor de cabeza. Aunque él amaba a las mujeres hermosas, también tenía miedo de los problemas. Además, aparte de Tianer, por quien tenía sentimientos más profundos, tanto Shang Wangsuer como Feier eran mitad enemigos, e incluso la pequeña bruja estaba junto con él solo para un acuerdo mutuamente beneficioso. Al huir lejos de ellas, Zhao Weiqing no sentiría ninguna carga en su corazón. La pequeña bruja voló más cerca de él. Podía sentir claramente una ligera frialdad proveniente de él y no pudo evitar esbozar su ceja ligeramente. Este joven que parecía ser honesto e ingenuo en la superficie, pero era muy astuto por dentro. A veces podía actuar como un pervertido, pero en realidad nadie podía decir qué pensaba en su interior. Una naturaleza tan extraña e impredecible, era verdaderamente desconcertante. Desde la perspectiva de la pequeña bruja, su primera impresión de Zhao Weiqing al principio fue que no le gustaba a ese joven. La única razón por la que siguió a su lado, incluso sacrificando sus propios valores para coquetear y seducirlo, era por la secta Demonio Celestial. Sin embargo, mientras pasaban más tiempo juntos, se dio cuenta de que él la sorprendía constantemente. Claramente, solo estaba en el nivel de cultivo de 3 joyas, sin embargo, siempre podía realizar actos que nadie más podría. Las mujeres siempre han querido a los fuertes, especialmente aquellas con un fondo como el suyo, de una gran tierra santa, acostumbradas a ver tantos genios y talentos. Con el fin de conquistar sus corazones, uno tenía que ser capaz de tener el poder para conquistarlas primero. Zhao Weiqing, naturalmente, en la actualidad no tenía el poder de hacerlo, pero por la exhibición de su increíble talento a lo largo de todo el torneo Joya Celestial era realmente obvio que tan fuerte sería en el futuro.
Podría no ser extremadamente guapo, pero tenía un cierto encanto de chico malo que lentamente se hacía más agradable a los ojos de la pequeña bruja, poco a poco. En ese momento, cuando él se volteó para irse, de repente sintió una pequeña sensación de pérdida. Ella sabía que en el corazón de Zhao Weiqing nunca podría ser igual a Tianer, por no hablar de Shan Wanbinger. Justo cuando estaba perdida en pensamientos salvajes, de repente levantó la vista para ver que Tianer, en su forma de Fat Cat, había saltado sobre el hombro de Zhao Weiqing, mirándola con una mirada provocativa en su cara. La pequeña bruja la miró, antes de saltar rápidamente en el aire y perseguir a Zhao Weiqing. Al mismo tiempo, una habilidad de recuperación del atributo vida cayó sobre este, para aliviar el dolor que sentía por la patada de Shan Wanfeier. Oportunidad, y tenía que esperar y aprovechar una oportunidad. Ese era el único pensamiento en la mente de la pequeña bruja. En cuanto a cuándo aparecería tal oportunidad, no lo sabía, pero creía en su corazón que eventualmente aparecería para ella. En los pocos momentos que habían pasado, Shan Wanfeier ya había desaparecido en la distancia. Sin embargo, con la señal clara en la distancia, no tendrían ningún problema para seguirla. Zhao Weiqing no siguió adelante a un ritmo rápido, ya que todavía necesitaba circular su técnica de la deidad inmortal para recuperar su energía celestial. Además, la pequeña bruja también había gastado una gran cantidad de energía celestial antes y no tenía la velocidad de recuperación de este. Como tal, los dos se movieron a un ritmo pausado hacia la dirección de la señal. La llamada de invocación del Palacio Extensión del Cielo tenía un área de efecto bastante grande y cuando se desencadenaba en el aire, era extremadamente clara para ver. Lo único era que, incluso después de que se disipara la primera ráfaga de luz, aún quedaría un punto de luz, que duraría mucho tiempo, para poder abrirse camino hacia esa dirección. Como dice el refrán, mirar la montaña mientras corres matará caballos, especialmente en un bosque tan denso. Mientras Zhao Weiqing y la pequeña bruja caminaban y recuperaban su energía celestial, les tomó más de una hora antes de que finalmente se acercaran a la señal. Uno podría imaginar que tan grande era el reino brillo espacial solo por eso. En la distancia, ambos podían sentir las poderosas y violentas fluctuaciones de energía celestial. En ese momento, ni siquiera necesitaban la guía de la señal, solo estas alteraciones en sí mismas ya deberían conducirlos a su objetivo. Intercambiando miradas, el par no aceleró su velocidad, sino que desaceleró. ¿Se ha recuperado tu energía celestial?, le preguntó Zhao Weiqing a la pequeña bruja. En esta hora, su propia energía celestial ya se había recuperado al máximo. La pequeña bruja asintió, diciendo, me he recuperado entre el 60 y el 70%. No debería haber problemas al pelear. Zhao Weiqing dijo, ten cuidado. Para que los miembros del equipo de batalla Song Tian usen realmente su señal, tiene que ser algo realmente importante o de gran alcance. Si no es una bestia celestial extremadamente poderosa, podrían ser los miembros del equipo de batalla Wanzhou. No debemos apresurarnos a tomar medidas y solo debemos mirar qué es lo que está pasando primero. Te escucharé, dijo la pequeña bruja de una manera linda y obediente, haciendo que la mirada de él se detuviera por un momento. Al final, es difícil para un leopardo cambiar sus manchas, al igual que la naturaleza pervertida de alguien. El par continuó lenta y cuidadosamente. Al hacerlo, las violentas fluctuaciones de la energía celestial se hicieron más fuertes y pudieron oír sonidos de golpes por delante. Después de caminar unos 30 metros más, mientras miraban a través de unos árboles, Zhao Weiqing no pudo evitar sentirse sorprendido por la vista que tenía frente a él. Lo que apareció delante estaba tan lejos de sus expectativas, pero lo que había imaginado también se había hecho realidad. En medio de ese bosque enorme y denso, un gran claro estaba delante de sus ojos y había mucha gente luchando en la actualidad. Había bastantes grupos peleando, pero el más intenso entre ellos era el del actual líder del equipo de batalla Song Tian, San Ling Tian, y el líder del equipo de batalla Wanzhou, un joven vestido de blanco. Los dos chocaban en el aire, causando una serie de fuertes explosiones violentas. Ambos estaban moviéndose a velocidades extremas, y Zhao Weiqing estaba muy presionado para seguir sus movimientos con sus ojos, solo pudiendo ver vagamente 7 juegos joyas alrededor de sus muñecas. Para alcanzar tal nivel de cultivación de 7 joyas antes de los 30 años, eso ya estaba cerca de lo máximo posible. El resplandor de la señal estaba empezando a disminuir y las peleas se habían intensificado. Además de la mencionada pelea entre los dos líderes, todavía había muchas otras peleas. Por supuesto, el equipo con menos números era el equipo de batalla Wanzhou, mientras que el que tenía un mayor número era el equipo de batalla Song Tian junto con los miembros del equipo de batalla Baopo. Los integrantes del equipo de Wanzhou eran realmente poderosos. En la actualidad, sus 8 miembros estaban allí.
Además del líder que estaba peleando con San Ling Tian, los otros miembros estaban luchando en una situación de 2 contra 1 con los miembros del equipo de batalla Song Tian y Bao Po. Cada uno había convocado a una bestia celestial poderosa para apoyarlos y, de una sola mirada, todas parecían estar por lo menos en la etapa baja del nivel Sun o más arriba. Entre ellos, había un enorme mono totalmente blanco en el nivel superior de la etapa Sun, llamando la atención al instante con su poder colosal. La persona que peleaba con este, no era otra que la que acababa de separarse de ellos, Shang Wanfeier. En ese momento, ella solo había soltado sus brazaletes y garras, y estaba luchando contra el mono gigante a un punto muerto. Desde su punto de vista, el lado del equipo de batalla Song Tian tenía la ventaja. Después de todo, los 8 estaban allí, junto con 6 de los miembros del Valle de la Pasión, totalizando 14 de los mejores combatientes de su generación. En términos de poder, los miembros del Valle de la Pasión eran, sin duda, ligeramente más débiles. Sin embargo, eran todas parejas desposadas y su relación permitía que su cooperación y trabajo en equipo fuese llevada definitivamente a otro nivel, ya que eran capaces de dar cuenta de las fortalezas y debilidades de los demás, con lo que su poder general igualaba a las otras 2 tierras santas más fuertes. En cuanto a los miembros del equipo de batalla Song Tian, su fuerza individual podría ser ligeramente más débil que la de los miembros del equipo de batalla Wanzhou. Sin embargo, en términos de equipos consolidados, claramente tenían una ventaja. Para los talentos jóvenes sobresalientes como ellos mismos que se habían convertido en potencias por derecho propio, la amenaza de una bestia celestial era mucho menor. Con su desventaja en números, los 7 miembros del equipo de batalla Wanzhou, excluyendo al líder, estaban a punto de perder. Sin embargo, eso no era lo más sorprendente para Zhou Weiqing, ni era lo que más llamaba su atención. Lo que atraía su mirada al instante, estaba en la parte posterior del campo de batalla. Atrás de este había una colina, casi una pequeña montaña. Al fondo de la colina, había una cueva grande y dentro de esa había una presencia masiva. Dragón. Era un dragón. Desde su punto de vista, era cerca de 80% similar al que Zhou Weiqing había visto en el aire anteriormente, solo que un poco más pequeño. Sin embargo, ahora estaba en un estado terrible, su enorme cuerpo yacía inmóvil y, bajo él, una corriente de sangre se agrupaba alrededor. Justo delante de él yacía un huevo grande, de casi 2 metros de largo, brillando fuertemente, iluminando la cueva oscura. El huevo era de color blanco puro, pero resplandecía con un brillo rojo. El dragón moribundo estaba lamiendo suavemente la superficie del huevo gigante. Sin duda alguna, la razón por la que el equipo de batalla Song Tian lanzó su señal no era debido al equipo de batalla Wanzhou, sino a este dragón y su huevo. En cuanto a cómo este resultó herido, Zhou Weiqing no podía adivinar cómo. Después de todo, el poder de cualquier dragón no era algo que ninguno de ellos, o incluso todos ellos combinados, pudieran manejar. Sin embargo, estaba seguro de que el dragón enfrente de ellos ya no tenía ningún poder de combate restante. Los miembros del equipo de batalla Wanzhou parecían estar protegiendo al dragón, mientras que el equipo de batalla Song Tian y los miembros del equipo de batalla Bao Po parecían estar tratando de llegar a él para robar su huevo. Se podría decir que un dragón es un tesoro entero. No solo su cuerpo, sangre, escamas, huesos y cuernos, casi cada parte de él era un material atesorado por los maestros de joyas celestiales. Además, allí había un huevo, claramente puesto no hace mucho tiempo. Era un tesoro inestimable en sí mismo. No importa quién, si pudiera eclosionar un huevo de dragón y poseer un dragón, ¿qué clase de honor y tesoro sería ese? Dado el tiempo suficiente para crecer, ese dragón podría ser una futura bestia celestial nivel Dios. En verdad, lo que Zhou Weiqing no sabía era que este reino brillo espacial fue creado realmente por la raza de los dragones. Habían estado al borde de la extinción y, hace mucho tiempo, lo habían hecho para preservar su línea de sangre y asegurar la supervivencia de su raza. Fue solo muchos años más tarde que el Palacio Extensión del Cielo lo descubriría en la isla Joya Celestial. En cuanto a la restricción de entrada en este reino brillo espacial, era verdad que la edad tenía que ser más baja que 30. Esa era la restricción que la raza dragón había fijado inicialmente en este reino brillo espacial como capa protección. La desaparición y el peligro de la raza dragón se debió en gran medida a la raza humana. A pesar de que cada dragón era extremadamente poderoso, ¿cómo podrían compararse en número con los seres humanos? Frente a esos astutos y codiciosos humanos, eran como un enorme tesoro a la espera de ser saqueados. Dragon Slayer solía ser un nombre de honor, un nombre que significaba riqueza y fama de la noche a la mañana. El orgullo de la raza dragón había resultado en que no vivieran juntos y esto había dado a los humanos una oportunidad ilimitada.
Finalmente, cuando los últimos dragones supervivientes se dieron cuenta de eso, se enfrentaron a una raza moribunda. Ellos habían elegido la isla Joya Celestial como su último soporte contra los humanos en una pelea final. En esa batalla, habían matado casi todas las potencias humanas, pero también fueron llevados al borde de la extinción. Con lo último de sus fuerzas, habían creado el reino brillo espacial en esa isla Joya Celestial, poniendo varios huevos del dragón dentro, esperando que sus futuros parientes pudieran prosperar y crecer en ese nuevo mundo. Era también debido a eso, que los dragones odiaban tanto a los seres humanos. Para evitar que estos amenazaran a sus descendientes, habían puesto la restricción de edad, restringiendo para siempre a cualquier ser humano sobre la edad de 30 de entrar. De hecho, los últimos dragones supervivientes, que habían creado el reino brillo espacial, no se habían dado cuenta de que, en esa destructiva batalla final, casi todas las potencias humanas de aquella época habían sido derrotadas, con gran parte de su legado perdido. Había muy poca amenaza para ellos en ese momento. Muchos años después, cuando el Palacio Extensión del Cielo había descubierto el secreto del reino brillo espacial, esa generación del Señor de la Montaña Celestial de la Nieve también había descubierto el secreto por otros medios. La montaña celestial de la nieve era el reino sagrado de las bestias celestiales, las líneas de sangre principales de este lugar habían sido siempre socios y aliados del dragón. El espíritu divino del tigre celestial y los dragones tenían relaciones muy cercanas y una vez, habían gobernado al mundo juntos. Fue solo hasta que los humanos habían crecido en fuerza que todo había cambiado. Cuando descubrieron que los dragones todavía existían en el reino brillo espacial, la montaña celestial de la nieve estaba gozosa. Por desgracia, en ese momento, ya no podían derrotar fácilmente al Palacio Extensión del Cielo. Por último, ambas partes llegaron a un acuerdo a regañadientes y esa fue la verdadera razón detrás de la celebración del torneo Joya Celestial. El perspicaz maestro del Palacio Extensión del Cielo de aquella época había llevado astutamente a las otras grandes tierras santas, al torneo también y, a medida que pasaba el tiempo, se convirtió en un torneo que abarcaba todos los imperios del mundo. Sin embargo, la final del torneo siempre se celebró en el reino brillo espacial, con su objetivo original. Solamente el equipo de batalla Song Tian y el de Guangzhou sabían realmente sobre el secreto detrás del reino brillo espacial, de la finalidad del torneo Joya Celestial. Su objetivo no era la colocación final en el torneo, sino encontrar a los dragones dentro del reino brillo espacial. Este lugar se podía abrir solamente cada 3 años, como tal, no importaba si era el Palacio Extensión del Cielo o la Montaña Celestial de la Nieve, ninguno estaba preocupado de que el otro lado intentara colarse en el reino brillo espacial entre ese periodo de tiempo. Por supuesto, ninguno de los jóvenes combatientes sería un partido para un dragón adulto, pero todavía podrían buscar los restos de los dragones muertos o incluso huevos de dragón. El torneo Joya Celestial se había celebrado durante tantos años, tantas veces y, entre el equipo Song Tian y el de Guangzhou, solo habían encontrado algunos huesos y escamas de dragón dispersos en el pasado. En cuanto a encontrar un huevo de dragón, esta era realmente la primera vez, y ni hablar de tener un dragón moribundo sin ninguna fuerza justo al lado del huevo. Realmente, el objetivo principal del equipo de batalla Guangzhou al entrar en el reino brillo espacial era en realidad acosar y detener al equipo de batalla Song Tian, para evitar que ganaran demasiado del reino brillo espacial, permitiendo que los dragones en esta tierra tuviesen la oportunidad de crecer y prosperar de nuevo, con la esperanza de que algún día crecieran lo suficientemente fuertes como para dejar este singular reino brillo espacial y unir sus fuerzas con la montaña celestial de la nieve de nuevo. En cuanto al objetivo del equipo de batalla Song Tian, era naturalmente obtener lo máximo posible de estos dragones. La primera persona que encontró al dragón moribundo fue un miembro de Guangzhou, pero no mucho después, un integrante de Song Tian se topó con ellos. Y, sin vacilar, había soltado la señal. Después de todo, con la ayuda del equipo de batalla Baopo, sus fuerzas combinadas estaban definitivamente por encima de las del equipo de batalla Guangzhou.